Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. hola Buenas papá. tardes. Hola, Gustavo. Lu, te veo conectada muy Hola. bien. Sí, Como siempre, Luciana. Siempre al pie del cañón. ¿todo bien? Bueno. Sí, todo bien, sí. Estoy bien. Hoy estoy en planta trabajando. Ah, te quedaste allá. Sí, me quedé acá, porque se me hizo tarde para ir hasta casa, así que bueno, ya me quedé acá. Ya me estaban llamando de por qué no había asistido, viste, los chicos. Entonces, alguna contraprestación van a pedir, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Bueno, Lu, antes que todo, a mí me gustaría hablar con los chicos, por lo menos los que están presentes hasta ahora, un poco el cronograma, cómo viene, porque por lo que yo Sí, entiendo, el viernes que viene es feriado. sí, Bueno, después ya empiezan las fechas de finales. Estoy acá con un Julio. O sea, el viernes 10 es feriado. Creo que 17 y 24 son fechas de finales, por lo que entiendo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Sabes algo de eso? Me parece que es 24 y 31, pero 17 sería receso. Ah, porque es la mesa es la semana donde se anotan. O sea que Claro, tendríamos esta clase y la próxima clase recién sería el 7 de agosto. de agosto. Ya nos vamos a agosto, increíble. Bueno, hoy vamos a terminar de ver Sí. de demanda agregada. Y en las 2 semanas de agosto vamos a ver un poco de inflación y un poco de cosas, porque las vamos a pasar medias rápidas, si no, no vamos a llegar a ver mucho el segundo cuatrimestre. Pero bueno, estamos bien. El primer parcial lo estaríamos tomando, yo creo que el 21 de agosto, una cosa así. El primer parcial del primer semestre, digamos, ¿no? Quedaría el ¿Te parece, 7. Luciana, más o menos? Sí, Yo lo veo como fecha más probable el sí. 21 Tendríamos 7 y 14 para... Perdón, ¿puede Sí, ser bueno, que el 21 de agosto Sí. sea feriado, Gonzalo? Pues yo tengo anotado feriado que es día de UTN. no sé, vos sabés que, o sea, como feriado tengo el 17 de No, en agosto, el ¿no? calendario académico, no, en el calendario académico no figura. No, El 19 es el día de la UTN, 19 de Debe agosto. ser por el 17. Ah, sí, el 19 es verdad. bueno, tenía mal anotado, perdón. Bueno, no, entonces el 21 quedamos como fecha para parcial. Así que yo me voy a ajustar, vamos a ajustar nuestros programas ahí, ¿no? Para tomar en esa fecha. Así que bueno, sin demasiados rodeos, le doy las buenas tardes a todo el mundo y vamos a empezar con la presentación de lo que nos quedaba para ver ahora. A ver si tengo suerte. No, compartir. Ahí está. Ahí se presenta. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto un poco cómo era la presión tributaria y cuánto tiempo de nuestro trabajo como asalariados le dedicábamos al gobierno, ¿no? Y esto es una estimación un poco más vieja, 60% está hablando esto, en el año 2014, pero en realidad en mi función particular, con mi salario, yo estoy trabajando hasta los primeros días de septiembre para el Estado Nacional, lo que parezca increíble. O sea, el 1 de enero hasta el 1 de septiembre trabajo para el Estado Nacional. Nacional, provincial, municipal, todo, ¿no? Perdón. Y después el resto trabajo para mi familia. Como obviamente eso me lo van proyectando a lo largo del año, yo veo una paga de impuestos todos los meses, pero obviamente algo me dejan para que pueda vivir, ¿no? Si no, no podría estar viviendo. Esto es debido a que nunca tenemos que perder de vista que ese famoso cuadro que vimos uno de los al principio de todo, de 6.200.000 personas, sostiene a los 44 millones de habitantes en Argentina, ¿no? Pero bueno, esto es así. La verdad que alguna realidad o algún indicio de que esto vaya a cambiar, en absoluto. Esto no va a cambiar, la presión tributaria será esta o será mayor, con lo cual esto es a lo que ustedes se van a enfrentar cuando sean profesionales o no, cuando estén trabajando en relación de dependencia más, van a dedicar mucho de su esfuerzo en sostener un Estado, ¿no? Al Estado en general.
El impuesto al trabajo, que era lo que mencionábamos como lo que nos cobran a nosotros como impuesto a las ganancias, más lo que el empleador paga como cargas sociales, ¿sí? Es uno de los más altos, en realidad es el más alto de América Latina. Toda América Latina tiene impuestos al trabajo menores que en Argentina. Esto también explica el porqué de tanta informalidad en Argentina, por qué tenemos 2 o 3 millones de personas que trabajan en negro o que no facturan o que cuando trabajan en relación de dependencia en algunos sectores donde los medios de control no llegan, caso en el campo, la gente que trabaja en el campo, como no sé, en un tambo, en un criadero de pollos o un campo de siembra, generalmente no están blanqueadas, con lo cual el empleador no paga impuestos sobre el trabajador que tiene en negro. Y el trabajador en negro tampoco paga impuestos, porque en definitiva, al trabajar fuera del régimen de la ley no puede demostrar ingresos. Entonces, al no poder demostrar ingresos, tiene, a ver, beneficios y consecuencias. ¿Cuál es el beneficio? Y todo le puede llegar a salir más barato, excepto si va a comprar un supermercado, pero lo que vaya a comprar fuera de un supermercado que va generalmente sin boleta, inclusive un almacén y demás, se puede ahorrar 10 puntos del IVA, 11 puntos del IVA. Les habrá pasado en algún comercio, y dice, bueno, de contado te hago un 10% de descuento. El 10% de descuento es porque de contado no tienen que verificar la boleta, o sea, no tienen que cargar un número de boleta a la transacción vía electrónica, con lo cual ahí la venta es en negro, el que vende se ahorra el 11% del IVA y ustedes como compradores se ahorrarían el 10% del IVA. Esa podría ser uno de los beneficios. Las consecuencias que tiene esto o la pérdida de beneficios sí es total, porque en definitiva está fuera del régimen. ¿Qué quiere decir eso? Que si te enfermaste tienes que ir a un hospital público. ¿Qué quiere decir eso? Que la jubilación no estás haciendo aportes jubilatorios, con lo cual en el momento de jubilarte te van a jubilar de alguna manera, como, no sé, con algún plan, pero vas a cobrar lo mínimo de las jubilaciones mínimas, ¿no? Pero es un sistema que es perverso de per se, porque uno dice, bueno, bajamos los impuestos o la carga laboral el impuesto laboral para que haya menos empleados en negro. Y eso puede ser cierto como puede ser mentira. En realidad, si el sistema de control no funciona, por más que hayan bajado los impuestos al trabajo, es, digamos, la proporcionalidad de la gente en negro que se va a pasar al blanco, quizás no sea muy elevada. Entonces es como que uno no puede compensar los impuestos, por lo que yo veo, o el Estado no puede compensar los impuestos, sacándole a todos para distribuirlos, y los sistemas de control no funcionan, como sabemos que no funcionan acá en Argentina. Con lo cual, Argentina tiene esta cuestión. El impuesto al trabajo es uno de los más altos del mundo, y eso explica por qué a algún empleador le cuesta tomar un empleado en blanco. ¿Puede manejarse en negro? Puede manejarse en negro. ¿Tiene su riesgo para el empleador? Sí, tiene sus riesgos, pero muchos acatan ese riesgo en función de obtener un beneficio económico, ¿no? Esto es así, y realmente no hay mucha vuelta que darle. La presión tributaria en las décadas del kirchnerismo fueron de las más altas. Cuando en el 2002 la presión tributaria que había consolidada en porcentaje del PBI alcanzaba solamente el 18,3%. Y hoy alcanza en el 2015, porque Macri no hizo mucho al respecto, el 37% del PBI va a las arcas del Estado, ¿no? Como impuestos. Y esto, si uno mira la comparación, ¿sí? Dice la presión tributaria como enemiga del crecimiento. Esto es una de las variables. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que para que existan inversiones o para que exista crecimiento, debía haber 3 pilares? Y en los 3 pilares estaba disciplina fiscal, atado de la disciplina fiscal, disciplina monetaria, son las 2 primeras, ya nos llevamos a marzo o la llevamos previa a esa, por decirlo de alguna manera, en Argentina. Y la otra era el law rules o las reglas de juego claras. La tercera también nos la llevábamos a marzo, con lo cual no es casualidad
que Argentina no tenga un crecimiento sostenido. ¿Por qué? Porque ninguna de las tres, el país, el Estado, la administración, la puede cumplir, ¿no? Hoy escuché una noticia que la verdad que me resultó aterradora, que fue que BASF es una empresa alemana que se dedica a químicos, básicamente pinturas y otro tipo de cosas está haciendo acá en el país, se va de Argentina. ¿Por qué? No sé, tendrá su motivo. La baja rentabilidad, la baja de condiciones claras, el no poder girar utilidades y demás, bueno, hace que BASF, que es una empresa pionera química en Argentina, que viene obviamente que vino con capitales alemanes, bueno, se retira de Argentina. Volkswagen, la automotriz, va a dejar de fabricar la Amarok acá en Argentina, creo que la va a fabricar en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque las condiciones eran mejores, tienen mayor previsibilidad, tiene una moneda más estable, tiene una cuestión de estabilidad Sudáfrica que Argentina. Pero bueno, es un poco de la realidad que tenemos. Y fíjense que los países que tienen menos presión tributaria, que ahí tenemos Canadá, está Holanda, inclusive está, bueno, Chile, tienen un índice de crecimiento sostenido mayor al que tiene Argentina con índice. Argentina, Brasil y Uruguay, que están del otro extremo, con participaciones de la presión tributaria del PBI del 31 o 33%, como en el caso de Brasil. Entonces, compararon estos gráficos y sacaron algunos datos. Porque algunas naciones crecen y otras no. Esta es una de las explicaciones, no es la única. La presión tributaria en Argentina es mucho más alta que en otros países. A diferencia de nosotros, Brasil tiene todavía más carga tributaria sobre el empleo y o sea, el Estado en general tiene una alta carga tributaria, pero a diferencia de nosotros, Brasil tiene una disciplina fiscal y disciplina monetaria mucho mejor a la nuestra. Brasil, hablar de una inflación del 5 o 7% anual es como mucho, ¿no? Ellos tienen muy fijado el concepto de una tasa inflacionaria menor al 5%, y eso hace que cuando vos andás por Brasil, la gente no, charlas con brasileros, los brasileños no piensan en el dólar, los brasileños piensan en el real, digamos, porque el real relativamente sostiene su valor a lo largo del tiempo, con lo cual le sirve la moneda más allá para hacer transacciones económicas como reserva de valor, para ahorrar, a eso me refiero, ¿no? Con los reales. Pero bueno, fíjense, esto es un gráfico que lo hemos tomado en varios parciales, un gráfico muestra en varios parciales, y fíjense cómo es de alguna manera la relación que se ha encontrado entre la cuenta corriente y los salarios en dólares. O sea, uno hoy tiene un salario de 100.000 pesos, un salario de 100.000 pesos se equipara a un salario de $1.000 por mes. 1.100 dólares, una cosa así, ¿no? Para que tengan una idea. Y acá se ve en la línea roja la cuenta corriente. Obviamente cuando supera la barra del cero, la línea del cero, que es la línea punteada, la cuenta corriente implica que ingresan más dólares de los que egresan. ¿Cómo ingresan a la economía más dólares de lo que ingresan? Y se exportan más cosas de las que se importan. Y acá empezamos a notar varias variables de economía. Porque para importar cosas uno tiene que tener los dólares. Y uno de los factores que hace que uno tenga dólares es tener un salario apetecible en dólares, que sea un salario alto en dólares. Para que tengan una relación, yo en el año 2001 o 2002 era jefe de operaciones en una planta química. En el año 2001 o 2002 yo cobraba exactamente el mismo valor en dólares de lo que cobro ahora. Claro que 2001-2002 yo todavía vivía con mis padres, me estaba mudando, casando, pero estaba ahí. Con lo cual había podido generar en los años previos una enorme cantidad de ahorros, cosa que hoy no lo puedo hacer debido a que sostengo a mi familia, sostengo un estilo de vida determinado y demás. Con lo cual no puedo tener el mismo nivel de ahorro que tenía en ese momento. ¿Qué quiero decir esto? Los salarios durante la década del 90, cuando teníamos una moneda estable, medidos en dólares, eran altos. Y eso es la línea azul que se ve, o la línea celeste que se ve abajo. Fíjense que hasta el año 2001, antes de la mega devaluación del 2002, los salarios en dólares estaban por sobre la línea del cero. Pero fíjense que ahí la cuenta corriente
estaba dando negativa. ¿Qué pasaba en esos momentos? Y la verdad que la gente la que trabajaba ganaba bien. Había un 26% de población efectivamente en condiciones de trabajar que estaba desempleada. Muy alto ese Aló, porcentaje de... Sí, no entiendo el concepto de cuenta corriente, no sé a qué te referís. la cuenta corriente es, vos tenés dólares para transaccionar con el mercado exterior. Estoy hablando del mercado exterior, Argentina contra todos los países. Uruguay, Brasil, China, Alemania, Estados Unidos, el que fuera. La cuenta corriente implica, si es cero, quiere decir que los mismos dólares que a vos te ingresan por exportar productos, los estás gastando para importar productos o para pagar deudas, puede ser el otro caso. Cuando la cuenta corriente es positiva, eso quiere decir que ingresan más dólares a la economía de lo que la economía gasta. Tiene capacidad de ahorro en dólares, la economía en general, la macroeconomía en general. Cuando es negativo pasa todo lo contrario, te faltan dólares para sostener el nivel de crecimiento o para pagar la deuda, con lo cual obviamente siempre es mejor tener una cuenta corriente en dólares positiva o por lo menos tendiendo a cero si es que uno está pagando la deuda. ¿Se entiende ahí el concepto de la cuenta corriente? Sí, sí, gracias. Entonces, volviendo al gráfico, la línea celeste marcaba que en la década previa, la década de los 90, los salarios en dólares, medidos en dólares, eran relativamente altos, la gente tenía poder adquisitivo, ¿y qué pasaba en esa época? Y lo que pasa cuando la gente tiene dinero. Ya se cansó de ir a Mar del Plata o a Mar del Tuyú, se saca un viajecito, se va a Centroamérica, se va a México, se va a Estados Unidos, a Miami, se va a cualquier lugar del mundo. Eso genera que si bien uno gana en pesos, esos pesos para viajar al exterior los convertís, aún pagando con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito a vos te hace después el descuento basándose en el cambio nominal, bla, 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 más el impuesto que sea, pero en definitiva, el gasto que vos haces en el exterior lo transaccionás en dólares. Y eso ha hecho en momentos no muy lejanos, 2015, 2017 inclusive, que más del 35% de lo que ingresaba como dólares genuinos del agro se fueran en turismo. Con esto no quiero decir que está prohibido el turismo, no, la gente que tiene dinero puede irse al turismo. Lo que pasa es que Argentina no es generadora de dólares, entonces el turismo en el exterior le genera un problema a la economía argentina. Por eso, algunos gobiernos, el de Macri, el actual, el de Fernández, lo que tratan de hacer es llevar a un dólar lo suficientemente alto como para desincentivar el desahorro cuando uno va a viajar al exterior, uno de los motivos. Y la otra cuestión, que no es menor, es que si vos medís hoy tus salarios en dólares, son bajos, porque las devaluaciones no acompañaron, perdón, al revés, los incrementos salariales no acompañaron a las devaluaciones, con lo cual son dos líneas que se cruzaron en forma inversa. Los salarios en dólares son bajos, con lo cual la capacidad de ahorro que uno tiene para comprar una propiedad, medida en dólares obviamente, o para comprar un auto, que en definitiva es medido en dólares, si uno lo quiere decir, porque, a ver, un motor, el acero, son todos commodities, más allá del valor agregado que le puede agregar una economía en particular, la que fabrica ese automóvil que uno se quiere comprar, son commodities, son valores internacionales. Podrá haber más o menos impuestos, que algo vimos en la clase anterior y algunos han hecho algunos ejemplos de cómo impactaba en los autos de lujo, no sé, el impuesto a los autos de lujo, bla, bla, bla. Entonces, fíjense que en el año 2002 hasta el año 2008, los salarios eran bajos, medidos en dólares, pero fueron incrementándose medidos en dólares. ¿Eso por qué se da o por qué piensan que se da? Que llega un punto en el 2002 que bajó y después lentamente empieza a subir. Voy a dar un minuto, como hicimos en la clase anterior, en las clases anteriores, para que puedan responder, alguno que quiera responder. La pregunta es, ¿por qué del 2002, que los salarios medidos en dólares bajó tanto? Perdón, tengo una llamada del jefe de turno. Hola, Martín. Bien. Correcto.
No, la idea sería, ¿te puedo llamar a las 8 que termino la clase y te llamo ahí y te lo explico bien? Dale. No, está bien, estoy dando clases de acá, por la facultad. Te llamo a las 8. Chao, chao. Perdón, si me salía de la página después no sabía cómo poner el micrófono, qué sé yo. La pregunta era concreta, de paso le doy tiempo para pensar, es, ¿por qué en el 2002 los salarios bajaron tanto y lentamente fueron creciendo en dólares hasta volver a cruzarse la línea ya por el 2009-2010 y después se mantuvo por encima de la línea? Fue creciendo porque la economía fue creciendo en Argentina, o sea, los salarios van acompañados del crecimiento económico, y si el cambio de dólar a peso no se va, no se diferencia tanto, el aumento del salario en relación al dólar también se mantiene. Está bien el razonamiento. Lo que pasa ahí, como para agregarle tu razonamiento, está perfecto, digamos. Yo le agregaría un solo puntito que sería lo siguiente. Lo que vos decís, el dólar se mantiene estable, la relación peso-dólar se mantiene relativamente estable, pero los sindicatos se empiezan a presionar por paritarias, porque la pérdida de poder adquisitivo fue real. O sea, ¿qué hizo el gobierno? Todo el desfalco anterior o la mala gestión anterior lo corrigió de un saquetazo con una mega devaluación como la que se produjo en el 2003 o como la que se produjo en el 2018-2019. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que saliéndose de la depresión económica que te genera una mega devaluación, el primer punto que tratan de hacer los sindicatos en general es recuperar la fuente de empleo. Y una vez que la fuente de empleo está recuperándose, que es lo que vos decías con respecto al crecimiento de la economía va creciendo, va incorporando mano de obra que antes estaba desocupada. Con lo cual, el eje de la discusión ya no empieza a ser tomar más gente, sino aumentamos los salarios. En función del índice de inflación, o sea, todos los años, una vez que estás acostumbrado a trabajar con régimen inflacionario, los sindicatos lo que no quieren hacer es perder contra la inflación, lo cual es lógico que eso pase. Los empleados o los que trabajamos en relación de dependencia no quisiéramos perder con respecto a la inflación, porque sabemos que a la larga, inflación y dólar van de la mano. Vos podés atar al dólar, pero si no corregís el tema de base, que es el tema inflacionario, en algún momento de la historia lo vas a soltar o se te va a despertar el león y te va a comer. ¿Qué hace el león? El dólar dormido. O sea, en algún momento el dólar corrige y cuando corrige se pegan estas cuestiones donde vos decís, bueno, sí, mi salario en dólares era alto, pero claro, era un dólar ficticio, porque yo tenía una economía cejada por la inflación, mi salario se ajustaba por la inflación, lo cual estaba bien, pero el dólar estaba quieto. Entonces mi salario en dólares fue creciendo. Y eso hace el punto de quiebre. El dólar, los salarios medio en dólares vuelve a subir, cruza la línea del cero allá por el 2009-2010, y bueno, subió y después tuvo los problemas que tenemos ahora. Pero fíjense que yo comparé solamente la línea roja y la línea azul. La línea verde, bueno, no sé si es verde, es la línea punteada con puntos, sí creo que es verde, es salario en dólares medido por la inflación en Estados Unidos. Es decir, sabemos que el dólar también pierde poder adquisitivo porque Estados Unidos no tiene inflación cero. O sea, el dólar es, con toda la emisión monetaria que tiene Estados Unidos, con la absorción de los bonos que tiene la Reserva Federal y demás, aún en ese escenario, el dólar pierde un 3, un 4, un 5% a lo sumo de valor año a año. Con lo cual, cuando uno mira el salario deflactado en dólares, y en realidad uno está cobrando menos de lo que cobraba en el 2001. Cuando el costo de las cosas son, digamos, medido en dólares, va a ser más alto, obviamente, porque el dólar en definitiva hace que también pasa a valer menos. Entonces, fíjense que cuando los salarios empiezan a ser más altos, la cuenta corriente se vuelve negativa. Cham. Y acá viene la gran pregunta. ¿Por qué se vuelve negativa la cuenta corriente cuando los salarios medidos en dólares son altos? La Porque segunda gastan pregunta es, más de lo que ingresan los dólares. O sea, gastas más dólares de los que ingresan. claro, porque si no tenés restricción para la compra de dólares, no tenés restricción absolutamente para nada. Vos decís, bueno, a ver, tuve un auto determinado de nacionalidad argentina. Bueno, ya no quedan muchos autos que se fabriquen en Argentina, pero bueno, no sé, un auto que se fabricaba en Argentina. Y ahora en vez de comprarme el auto que se fabrica en Argentina, voy y me compro un auto que se fabrica en Brasil, o que se fabrica en México, o que se fabrica en Alemania.
Obviamente ahí, cuando vos compras ese auto, por más que vos lo transacciones en pesos, la agencia cuando se da vuelta, o la casa matriz cuando se da vuelta, lo cambia a dólares. Y ahí ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a demandar productos, tu economía, la economía local, no alcanza a satisfacer las necesidades de todos. Y ahí recurre aquí a la importación, que es algo natural. Cuando tu economía no lo produce y vos tenés el dinero para importarlo, lo importás. Y así pasa con la mayoría de los automóviles. La mayoría de los autos que te compras, hasta el Gol, viene de Brasil, por Fiesta, no sé, cualquiera de los autos de gama media o básicos y vienen del exterior, no son fabricados acá en Argentina, con lo cual, que vos habilites a que la gente se pueda comprar un dólar, estoy hablando como macroeconomía, o que pueda comprar un auto, estás habilitando para que tu cuenta corriente sea negativa. Y parecería ser entonces que hay que matar a todo el mundo de hambre para que la cuenta corriente sea positiva, que eso podría desprenderse de mirando este gráfico. Lamentablemente, como funciona Argentina, sí. ¿Es lo que debería ser? En absoluto, no. Argentina debería generar valor agregado sobre sus productos, cosa que, independientemente de que el salario sea medio bajo, medio alto, medido en dólares en Argentina, uno pueda tener acceso a todos los bienes de capital que quieras. ¿Por qué? Porque Argentina produciría bienes de capital que en la cuenta corriente le sigue dando positivo igual. Entonces, ¿acá qué pasa? Cuando el salario en dólares es alto, la gente sale a comprar. Cuando sale a comprar, se compra un celular, se compra un teléfono, se compra un auto, se va de viaje al exterior. ¿Qué hace? Te manda dólares, en definitiva. Porque vos lo compras en pesos, pero te mandas dólares, en definitiva, porque lo que estás comprando no se produce, lamentablemente, en Argentina. Inclusive los teléfonos. Este teléfono, cuando lo compré, que es un Samsung J6, me parece, decía, tenía no sé si el logotipo de un cóndor, un águila, qué sé yo, decía fabricado en Tierra del Fuego. Mandinga, no se fabrica en Tierra del Fuego esto. Lo que se fabrica en Tierra del Fuego es el ensamble. Compran el plástico, el chip, lo que tenga dentro, la memoria y la pantalla y lo arman. Pero en realidad, cuando uno mira el valor del celular, en Argentina dice, le agregué algo de mano de obra tratándolo de ensamblar acá. Pero inclusive termina saliendo más caro que si te compras el mismo celular directamente en China o directamente en Estados Unidos. Pero bueno, eso por la carga impositiva. Con lo cual, esta pregunta de examen se responde de esa manera. Cuando los salarios son bajos, medidos en dólares, no hay capacidad de ahorro, no hay bienestar, se pierde acceso a un montón de utilidades, y esa pérdida de un montón de utilidades, el Estado en general o la macroeconomía se lo ahorra teniendo una cuenta corriente medida en dólares positiva. Que obviamente cuando los sindicatos empiezan a presionar para que los salarios recuperen poder adquisitivo frente a la inflación, que cuando ellos generalmente lo miran, los salarios medidos en dólares, obviamente con un dólar quieto, van recuperando posiciones. Pero esto está lejos de pensar de que la mano de obra en Argentina es cara. Ya lo vimos, la mano de obra en Argentina no es una de las más baratas que hay en el mundo. Sí hay mucha presión impositiva, pero aún con la presión impositiva metida, la mano de obra en Argentina es barata, justamente por todo el desequilibrio que tenemos. O sea, ¿cuál es el desequilibrio en definitiva? Y bueno, el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos, termina emitiendo moneda, esa moneda se deteriora, el deterioro de la moneda, lo que uno ve como efecto práctico en la economía es el aumento de los precios de los bienes o servicios que uno compra o consume, y bueno, de alguna manera los sindicatos van para no perder poder adquisitivo. Con un dólar quieto como lo tienen ahora, porque si el dólar no estuviera quieto y toda la gente que tuviera oportunidad de comprar dólares va a ir a refugiarse en dólares porque sabe que la moneda argentina está perdiendo valor, se acostumbra, o hemos acostumbrado a la sociedad argentina a pensar, con justa causa, de que el dólar no preserva valor, el peso no preserva valor, lo cual es absolutamente cierto. Bueno, y acá obviamente siempre está en juego los precios locales, pero no es el precio local de la mano de obra solamente, como Macri decía en alguna de las entrevistas, decíamos, la mano de obra es un costo más y hay que bajarlo. Los precios locales infieren a todo, la energía, la mano de obra, el transporte, el costo de la materia prima, todos los costos medidos en pesos aumenta, con lo cual degrada de alguna manera, si vos no acompañás con una devaluación sostenida, el cambio real, y eso hace que tú seas menos
competitivo en el exterior. Pero de vuelta, siendo un país que tiene su matriz productiva atada a la posibilidad de que el campo consiga dólares, y es un país que no está condenado al éxito. Digamos, un país que siempre va a estar sumido en depresiones continuas, en algunos años, algún que otro año de crecimiento económico, donde uno puede percibir que su salario medio en dólares es alto, hasta que la variable macroeconómica se corrige. ¿Y cómo se corrige? Con una mega devaluación. En el 2002 se produjo otra en el 2010, se produjo otra en el 2016, no tan severa, y bueno, la del 2018-2019 fue catastrófica, ¿no? O sea, el dólar se devaluó 4 veces con respecto al valor que tenía previo a la gestión de Macri, con lo cual es tremendo, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Lamentablemente, Gonzalo, sí. ¿por qué si la economía argentina depende tanto de la generación de dólares del campo, es en donde más cobran impuestos y retenciones? Porque eso es un poco, digamos, quizás es el mismo ejemplo que daba hoy con los asalariados, ¿no? Los asalariados tienen alta presión impositiva. El tributo al empleo en la Argentina es el más alto de toda América Latina. Entonces vos decís, bueno, le bajo el salario, le bajo la presión salarial a los asalariados para que haya más cantidad. O sea, el P por Q me dé lo mismo porque habrá más cantidad de trabajadores trabajando en blanco y los ingresos para las arcas del Estado son mayores. Y eso, a lo largo del tiempo, puede darse cierto. Lo que pasa es que vos tenés un valle o tenés un problema económico hoy que tenés que necesitar tener impuestos, con lo cual lo que hacen es castigan al campo hasta donde lo máximo que pueden. Eso llevaron el valor de la retención de soja, lo pusieron en algunos ejemplos en el ejercicio 5, del 26 al 30% que lo llevó Fernández, y bueno, pasa que necesitamos dólares, te dice. Pero en definitiva, si vos haces el plan que vos estás mencionando que es correcto, si vos bajás los impuestos, tanto sobre la retención de las exportaciones de soja, de oleaginosos o lo que fuera en general, a largo plazo, si vos lo sostenés, y ese es el tema, sostenerlo, habría más P por Q, digamos, habría más cantidad. El tema que como acá están acostumbrados que un año se lo bajan, el otro año se lo suben, o sea, no hay un camino certero de cómo va la economía, hacia dónde va la economía, con lo cual vos sabés que ahora te lo aumentaron y el año que viene te lo bajan y decís, ¿y cuánto dura esto que me lo bajaron? Durará un año, 2 años, 3 años, cuando le empieza a apretar el zapato al Estado Nacional, ¿qué hace? Lo vuelve a aumentar. Entonces ahí cualquier productor lo mira con desconfianza, cualquiera lo mira con desconfianza. Nosotros, si tenemos la posibilidad de ahorrar, no vamos a ahorrar ni en joda en pesos argentinos. Vamos a tratar de comprar todos los dólares posibles para ahorrar en dólares. ¿Pero por qué es así? ¿Porque somos malos? No, lo único que estamos intentando hacer como ciudadanos es protegernos de la voracidad del Estado. Porque no olvidemos que la inflación, en definitiva, termina siendo un impuesto más. ¿Cómo es un impuesto más? Y vos tenés una inflación del 10 o bueno, ahora estamos hablando de inflaciones del 50% anual. Degradando la capacidad de tu moneda y haciendo los ajustes de peso dólar en algún momento, como se produce cada 2, 3 o 4 o 5 años, pero siempre se va a producir desde que vos tengas inflación, lo que están haciendo es, de alguna manera, lo que no cobran como impuestos, lo imprimen. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, yo no cobro estos impuestos, fantástico, imprimo dinero. ¿Y qué hace la impresión de dinero? El mismo rollo de siempre. Devalúa la moneda local, la de todos los argentinos, de ahí es desde el más pobre hasta el más rico, digamos. Devalúa nuestra moneda, devalúa nuestro poder adquisitivo, con lo cual el Estado se hace de una ganancia extra. Y esto realmente es así, y es una vergüenza que pase así. Pero bueno, a ver, sin ir más lejos, hoy estuve 40 minutos esperando ahí en Avenida Florencio Varela, no, Avenida Varela 740, donde está la biblioteca municipal de Campana, haciendo un reclamo, porque yo hasta el año pasado pagaba 400 pesos de alumbrado, barrido y limpieza para mi casa de allá de Los Cardales. Vino un aumento, el aumento vino basado en una nueva evaluación fiscal, qué sé yo, que está totalmente disociado de cualquier parámetro. Ahora, lo que eran 490 pesos, a mí me quieren cobrar 4.900 pesos. Una locura absoluta lo que está haciendo este señor Abela. Entonces yo miraba un montón de gente ahí en la municipalidad que iban, venían, se reían, conversaban uno con otro, y yo decía,
A mí me quieren cobrar, pasar de 490 a 4.900 por esto, para bancar esto, porque en definitiva, alumbrado no lo tengo, porque ¿qué pasa? El alumbrado yo lo pago dentro de la tarifa de energía eléctrica. EDEN me cobra a mí, o a todos, como a todos los vecinos, un plus por el alumbrado público. Perfecto, entonces el alumbrado no sería de la municipalidad, como era antes. Ok. Después, limpieza. Las calles exteriores al barrio son de Tosca, con lo cual ni siquiera pasan al regador, por lo cual tampoco sería el barrido lo que sería una calle convencional de acá del centro Campana. No existe. Y tercero, la limpieza, que sería el retiro de la basura. En Cardales, al vivir en un barrio cerrado, los barrios cerrados se hacen cargo de su propia basura, se tienen que gestionar y pagarle a un transportista y a su vez el pago de la tasa de la disposición final. Con lo cual no tengo ni alumbrado ni barrio de limpieza y sin embargo me quieren cobrar 4.900 pesos de impuestos de ABL. O sea, es ridículo. Por donde lo miren es ridículo. ¿Qué le pasa a la municipalidad? Y yo entiendo por un lado la municipalidad, que la municipalidad, si uno ve la Secretaría de Acción Social, está desbordada. Toda la gente con necesidades que va a pedirle que le den una bolsa de alimentos, que le den, no sé, algo, que los problemas sociales que hay en Campana de la gente pobre es enorme. Pero de vuelta, o sea, seguimos castigando a los no tan ricos, digamos, para bancar toda esta fiesta, donde el Estado en general es el que no entrega con condiciones de empleo y demás, ¿no? Pero bueno, eso es indignante. ¿Para qué fui en definitiva? Para presentar una carta de documento como un recurso amparo. No sé si el resto de vecinos hará algo o no hará algo, no sé. Pero a mí me parece totalmente injusto, digamos, ¿no? Y bueno, así lo considero. Estoy cansado de pagar impuestos, como verán, ¿no? Pero bueno, Keynes, al final, algunos decían que tenía razón o no tenía razón, que algunos contestaron mejor o peor el ejercicio, el que habíamos preguntado en la clase anterior. Pero en definitiva, la teoría de Keynes era tan mala como, algunos me respondían como que era horrible. En la respuesta del ejercicio se lo he corregido. En realidad, la postura keynesiana no es mala, pero tenés que partir de un cierto contexto. Y fíjense esto. Desde el año 2010 hasta el 2015, ¿sí? Esto es pasando el gráfico, porque se acuerdan que el otro gráfico era anterior a esto, iba del 2003 al 2011, una cosa así, ¿no? La segunda parte de ese gráfico que dije, bueno, esto es una pregunta de examen, este también fue otra pregunta de examen, seguramente será parte de una pregunta de examen. Fíjense que el crecimiento en el eje derecho, uno lo mira de esta manera. El gasto en relación al PBI fue del 66% en el 2010 al 2015, 34%. Esto no es Argentina, esto es Irlanda, ¿eh? No se asusta. Y el crecimiento en el eje derecho fue cuando empezaron a bajar el gasto público, que era el 66% del PBI en Irlanda. Fíjense que en el 2010 la economía irlandesa creció 0,4, en el 2011 2,6, 2012 0,2, 2013 1,4, 2014 5,2, 2015 7,8. Y ahí fíjense que el resultado final fue que el gasto público se bajó a la mitad y al bajar el gasto público la economía crece. ¿Por qué crece la economía? Porque uno no la presiona con impuestos o porque uno no la presiona con la inflación. Parecidos países, entre Argentina e Irlanda, hicieron exactamente lo mismo. Argentina hoy, ya saben, tiene una relación PBI o gasto versus PBI del 53%, sumando todo, ¿no? Sumando nación, provincias, municipios, absolutamente todo. Cuando esa relación es del 53%, la economía crece y no, porque la economía está ahogada por el propio Estado, porque el Estado se vuelve ineficiente. Si a vos me decís, mirá, pagás 4.900 pesos, pero yo tengo los servicios que debería tener, y bueno, fantástico, uno dice, bueno, es medio caro, pero lo pagás. Cuando estás pagando por algo que no corresponde, la gente se revela, perdón. No quiere pagar y es lo que me pasa a mí. No quiero pagar, estoy renegado de esta situación. Y esto es un poco la visión que tienen ciertos economistas, algunos son mucho más, no quiero llamarlo payasos porque sería peyorativo, pero hacen de esto un cierto show, como puede ser el caso de Milei. Si uno lo escucha a Milei va en función de esto, dice, muchachos, bajen el gasto público que la economía empieza a crecer sola, y es cierto.
Lo que pasa que en los zapatos del gobernador o del presidente de la nación dice, ¿a dónde bajo? Si la mayor carga que yo tengo como Estado se va en planes, en jubilaciones y en planes varios. ¿Qué hago? ¿Bajo los planes? ¿Con qué esquema? Si bajo los planes no me vota nadie, con lo cual al no me votarme nadie va a venir otro que va a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, ¿para qué bajarlos? Eso es porque en definitiva no hay una visión de largo plazo, de 10 años por lo menos. No estoy hablando en un escenario de 2 años, estoy hablando en un escenario de 10 años. ¿Qué hacemos en 10 años? ¿Tenemos coronavirus de por medio? Ok. Pero ¿cómo queremos que la Argentina esté en 10 años? Y ahí ya vimos algunos ejemplos, cómo manejar el concepto de la pobreza, qué hacer con los pobres. De ninguna manera estoy diciendo matarlos, jamás. Pero sí, los que están, pero que no siga creciendo esa masa pobre que crece año a año y que va a ser implacable, porque en algún momento la cantidad de pobres va a ser tal que por más que nosotros trabajemos de enero a noviembre para pagarle al Estado y que el Estado redistribuya nuestros ingresos, no va a alcanzar, no va a alcanzar. Y nos vamos a convertir en un país signado por guetos de algunos ricos, como le llaman algunos, y el resto del país empobrecido totalmente, donde los ricos no van a poder salir a las calles porque los van a asesinar, los van a robar o lo que fuera, ¿no? Va a parecer como una guerra zombie esto. Pero esto fue lo que pasó en Irlanda, que sería quizás contrario a lo que plantea Keynes, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Keynes? Keynes, cuando planteó su postura, Estados Unidos tenía deflación, o sea, no, iba a lo contrario de la inflación, los precios decrecían en vez de aumentar. Tenía las cuentas públicas equilibradas y un gasto público, y este es el número, de 2,5% del PBI. Ese era el gasto de Estados Unidos en el año 1929, cuando se produjo la gran crisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que había margen para que Keynes postulara su postura, pero Keynes era economista, no era político. Entonces, ¿qué hicieron los políticos? Primero pusieron a la economía a lo Keynes a funcionar para sacarlo de la gran crisis. Así surgió durante toda la década del 30, 40, 50 y 60. Pero después los políticos, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, nada más que en Argentina lo exacerban, usaron las políticas keynesianas para preservarse en el poder. Y fíjense que Argentina, 20% de inflación, me quedé corto, esto es viejo, no lo corregí, se me quedé en algún momento. Argentina hoy tiene 50% de inflación, déficit fiscal de 4,1 puntos del PBI y un gasto público del 48, estos números están un poquito corregidos, 54, este año va a terminar en un 5 de déficit fiscal y el gasto público está en un 53. O sea, no tenés margen para aplicar una política keynesiana. Cuando necesitas ese margen, que sería ahora con un tema de una pandemia, no lo tenés porque no ahorraste antes. Y eso es lo que la gente no termina de entender. Uno o la gente en general piensa que si un gobierno trata de ahorrar, trata de bajar las asignaciones o los planes sociales, o si trata de no gastar tanto, está haciendo mal. No, porque uno ve como que si el Estado se mueve, que hace calles, hace asfalto, hace lo que fuera, yo lo voto a este porque está haciendo cosas, y es totalmente lo contrario. Cuando estos salen a gastar encima mal, porque después de todo eso tenés la corrupción, todas esas cosas que andan por ahí detrás, ¿no? Con lo cual, ¿había margen para aplicar la política de Keynes? Sí, cuando vos tenés las cuentas equilibradas y tenés una baja participación del Estado en la economía en general. Cuando la participación es alta ya no tenés margen. O sea, la política keynesiana a partir de ahora no funciona, digamos en Argentina con los números que estamos manejando. Y esto fue lo que parece que el señor Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, ahí se ve cómo no existe, digamos, de alguna manera el castigo político. Esto por la ignorancia de la gente, ¿no? A ver, Axel Kicillof, junto con Cristina Fernández de Kirchner, ¿hicieron bien las cosas en términos económicos? ¡No! Quisieron aplicar una política totalmente keynesiana o pro-keynesiana. Aumentaron el gasto público, aumentó. Como no tenían cómo cobrar esos impuestos, lo que hicieron fue imprimir una cantidad tremenda de moneda. Y acá tenemos el gráfico que lo demuestra. 2012, menos 1,1, 2013, 2,3, 2014, 2,6, 2015, 2,4. Esta es la maldición de los años impares. ¿Por qué la maldición de los años impares? Porque la economía en los años impares crecía en función del gasto público. O sea, más gasto público, sí, la economía crece por el gasto, por el G de la demanda agregada. Pero fíjense que el déficit fiscal sin rentas
En el 2012 alcanzaba los 84.000 millones de pesos y en el 2015 ya alcanzaba los 367.000 millones de pesos de déficit fiscal. Con lo cual, la economía creció del 2012 al 2015 en 0,3. Lo comparamos con la economía irlandesa. Fíjese, más o menos el mismo periodo de lo que pasó. ¿Se entiende cómo cambia una política con respecto a la otra? ¿Por qué un loco como Milei, como yo lo llamo, no está tan desorbitado en su respuesta? ¿Por qué otro que parece como que es un nazi, un judío, que puede ser José Luis Espert, o como puede ser, bueno, ahora se me fueron de la mente, pero cualquier economista conservador que dice, muchachos, hay que bajar el gasto público? ¿Cómo bajamos el gasto público? Bueno, hay que bancarse el costo político. ¿Alguien está dispuesto a bancarse el costo político? Lo hacemos. Nadie está dispuesto a hacerlo, sigamos igual. Ahora, ¿nos va a ir bien? No, para nada. Si uno mira Gonzalo, perdón, ¿qué pasaría si un concepto así de liberal pasaría acá? Suponete que se baja el gasto público a 0. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Todos tienen temor, y hay un temor, creo que tiene asidero el temor, que es el siguiente: si yo bajo el gasto público, bajo las asignaciones presupuestarias a la gente de bajos recursos, la gente de bajos recursos se va a rebelar. ¿Y qué implica rebelarse? Va a salir a las calles. ¿Qué va a salir a las calles? Va a saquear. Y vos no podés frenar, no sé, creo que la policía bonaerense tiene algo así como 50.000 efectivos. O sea, 50.000 efectivos a los cuales nosotros le pagamos el salario está en toda la provincia de Buenos Aires, obviamente concentrada en el conurbano, ¿no? 50.000 efectivos de la policía bonaerense, por más que vos lo pongas todos, no pueden contra 8 millones de personas. No pueden. Primero porque, a ver, en una revuelta o en un saqueo, la policía dispara, mata a 3 o 4 y van a decir, lo liquidan al gobierno, porque dice el gatillo fácil, lo asesinaron, estaba buscando de comer. Imagínense toda la cantidad de respuesta que podría haber en los noticieros a por qué hubo 3, 4 muertos. Porque la policía es dura, porque la policía salió a reprimir, flaco, ahora estaba saqueando. Ahora vos podés plantearte otro lado y decir, ¿y por qué estaba saqueando? ¿Porque tenía hambre? Y sí, el tipo que tenía hambre fue a saquear no sé, un tarro de polenta. Y el que no tenía hambre fue a saquear un LCD. Los saqueos acá en Argentina, que hubo varios, y yo tuve la desgracia de vivir varios. El último fue en el 2012, me acuerdo, si mal no recuerdo. Gobierno de Cristina, hubo un saqueo al Jaguar, al Carrefour y demás, ¿no? Y esa noche yo me acuerdo que la compañía me daba para circular, yo tenía una camioneta más chica, me daba una Saveiro, que era para 2 personas, la Saveiro es una camioneta chica. Entonces yo salí de trabajar, mi esposa se quedaba trabajando en la facultad ese día, entonces le cambié el auto. Agarré el auto de ella, el auto de la familia, para yo poder llevarme los chicos de Campana a Cardales. Yo me fui a las 5:30, 6 de la tarde, y ya se quedó hasta las 8, 9 de la noche. Cuando sale del arco de Campana retomando Ruta 6 para ir para el lado de Cardales, los autos parados, gente que corría por todos lados, qué sé yo, gente que se cruzó al Jaguar con bolsa de gaseosa, vino, cerveza, lo que fuera, ¿no? Algunos consideraban alimentos, pero eran los que menos, digamos, ¿no? Se le subieron arriba de la camioneta, porque la caja estaba abierta, le empezaron a saltar arriba de la camioneta. Mi esposa me llamaba por teléfono aterrada, los gritos, porque se escuchaban los golpes de los negros, perdón, de la gente, saltando arriba de la camioneta y pegándole manotazos al techo, ¿no? De la camioneta. Fue un momento aterrador para ella y la comprendo, digamos. Vino aterrada a mi casa. Llegó a casa aterrada. O sea, hay un desborde social. ¿Cómo contenés el desborde social? ¡Ja! Es una buena pregunta, pero está generado, lo tenés ahí, está incipiente. ¿Cómo contenés el desborde social? Y la verdad que no lo podés contener. O sea, no hay forma de contener un desborde social. Ya sea porque tienen hambre, y ya sea porque está el zarpado de que no tienen hambre, pero va a afanarse un LCD del Carrefour, o donde fuera, digamos. Ese creo que es el temor de muchos de los gobernantes, por eso no pueden ajustar el gasto público en ese sentido, porque se enfrentan a la otra realidad, que es el panorama social. Recordemos que la gente pobre es la gente menos educada es la gente que no tiene muchos valores, lo que serían como, a ver, no quiero ser nunca peyorativo, entiéndame, pero trato de buscar la palabra que más se acerque. No tiene el mismo valor que tiene seguramente tu papá, tu mamá o tu hermano, que
entienden que para conseguir algo en la vida, como lo están haciendo ustedes, tienen que esforzarse, tienen que salir a estudiar, tienen que venir a escucharme a mí, tienen que conectarse, tienen que rendir exámenes, tienen que prepararse para rendir finales, tienen que trabajar en el medio, tienen que hacer un montón de obligaciones como tenemos todos nosotros. Profe, Esa gente no tiene los mismos valores que nosotros, eso está claro. Ahora, es un problema que está presente, latente. ¿Cómo hacerlo? La implementación de esto se podría hacer en tanto y en cuanto haya decisión política. Pero claro, si Fernández sale a hacer una medida de esta ahora, y la oposición del Macri, del radicalismo, lo que quede por ahí, lo va a prender fuego. Tratando de quedarse con el poder en el año 2020. Elecciones próximas serían en el 2023. 23. Eso sería lo que uno estima que pase y por qué no lo hacen, por qué no está la decisión política de hacerlo. Falta consenso. Es así, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con nuestro mayor socio comercial? ¿Cómo hace Brasil las cosas? Brasil obviamente tiene un montón de problemas sociales de mucho más arrastre que Argentina. O sea, Brasil tiene una pobreza también muy extrema, tiene una distribución salarial que es mala, tiene gente, vos ves, yo una vez sola estuve en San Pablo y me resultó increíble ver a las 6 de la tarde cómo volaban de los edificios altos un montón de helicópteros, ¿no? Y los helicópteros eran de personas que serían los CEOs de las compañías que estaban en esos edificios altos volando hacia su casa, digamos, ¿no? Entonces vos decís, pero no eran 2 helicópteros. Yo te puedo asegurar que eran decenas de helicópteros volando al mismo tiempo, o parecido, en una gama de las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y 7 de la tarde, volando de los techos de los edificios altos hacia sus domicilios. Eso es decir, tenés mucha plata. Y por otro lado tenés en las afueras de San Pablo una pobreza que es atroz, digamos, una cosa que es tremenda, digamos. Pero aún así Brasil sostiene una tasa de crecimiento moderada, 3, 4% y demás. También es cierto que cuando visité Brasil en la parte más norte, en la calle no está la policía, está el ejército directamente. O sea, sostienen, digamos, esta masa social incipiente que acá en Argentina ocurre cualquier cosa y salen a saquear, allá lo sostienen con el ejército, o sea, no andan con joda. Vos salís a saquear en Brasil y te puedo asegurar que te ponen un bazucazo en el medio del supermercado, huelen al supermercado y huelen a todos los que están ahí adentro, digamos. No tienen temor de esas cosas, ¿no? Y es un poco aterrador lo que se vive ahí en el sentido que vos ves el ejército con los semejantes tanques cuidando, digamos, la ruta de los turistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Te sentís protegido? Yo la verdad que no. O sea, date temor esa parte, ¿no? Pero es lo que ha encontrado Brasil como defensa para sostener, digamos, una masa social o un arrebato social que puede ocurrir en cualquier momento. Y fíjense esto, Brasil, la política, acá mide, la tasa de interés de referencia de Brasil, hoy esta tasa de interés de referencia de Argentina es del 38, ahí estaba rondando, del 12 iba hasta el 14%, 14,25%, que es la línea celeste más arriba. El tipo de cambio nominal, esto es reales por dólares, sería, estuvo en enero de 2008 con, no sé, serían 3,5 reales, llegaron a 6 reales y después lo volvieron a bajar y después volvió a aumentar y ahora está en un promedio de 3,21 reales por cada dólar. Y fíjense que la inflación es la línea más débil, que es el IPCA, en porcentaje medido obviamente, cómo fue creciendo. Y el target de la línea punteada. Ellos tienen una línea inflacionaria, su target de la economía es sostener la inflación en torno al 5%. Entonces, fíjense lo que hacen, cómo manejan de alguna manera la tasa de interés de referencia y cómo manejan, y si le da resultado o no, manejar la inflación. Fíjense que cuando en enero del 2008 la inflación estaba rondando el 5%, se dieron el lujo de aumentar la tasa de referencia, tratando de aplacar la tasa, que es la tasa de inflación la que se ve. Sería comparar la línea celeste con la línea más débil. Fíjense que de vuelta, cuando aplacan y bajan una tasa de interés relativamente baja, ¿para qué? Para fomentar la teoría keynesiana, el crecimiento económico, el consumo, la inversión, bla, 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 se le empieza a disparar de vuelta la inflación. Cuando llega al punto de 7,3, fíjense qué hacen con la tasa de interés. La vuelven a bajar.
¿Tratando de qué? De fomentar el crecimiento económico. Aún así, si uno lo mira en un comparativo de prácticamente 10 años, Brasil sostiene una tasa inflacionaria cercana al 4% o al 5%, 8% en algún momento, y el real tiene una devaluación, pero no es la misma devaluación que tiene Argentina, porque nosotros manejamos estos números multiplicados por 3, 4, 5. Porque es un concepto donde ellos en algún momento devalúan el real y en otro momento lo revalúan. Fíjense que cuando la línea pasa lo que sería 2009, que estaba, no sé qué número sería ese, pero sería 2 reales y picos por dólar, después revalúan el real, o sea, aumentan el valor del real en función de contener a la inflación. Uno cuando revalúa, cuando la economía se está recalentando, ¿qué es lo que haces? Y aumentar la tasa de interés y lo que estás haciendo inefectiblemente es apreciar el real. Cuando lo aprecian el real baja la tasa la tasa de interés, revalúan de alguna manera su moneda y de alguna manera sostienen el crecimiento de la inflación en torno al 5%, que es el target que ellos tienen. Esto en Argentina no se cumple nunca, ¿no? Bueno, ¿qué límites tiene el modelo? Y lamentablemente las importaciones por cápita en el año 2013, y esto era lo que yo le decía, lo que hablábamos en el gráfico anterior, este no lo he tomado nunca en el examen, me parece, la verdad que no me acuerdo, pero refleja un poco lo que reflejaba la comparación entre la cuenta corriente y los salarios medidos en dólares. Fíjense que son las importaciones por cápita, o sea, por persona, uno mire todas las importaciones que se produjeron, lo divide por la cantidad de millones de habitantes, y es una cuenta grosera, porque no todos los habitantes que están en una villa nos va a importar algo, a menos que se compre un celular, que sí, ya están importando algo, pues están importando los dólares para comprar ese celular. Pero en definitiva, fíjense que en el año 2001-2002, donde se produjo la gran devaluación, las importaciones por cápita cayeron. A medida que los salarios iban en aumento, las importaciones por cápita aumentaron. Y bueno, ahí se producen, cada vez que tenés una devaluación, las importaciones por cápita bajan, porque todos los productos se traducen en que son más caros, pero en definitiva lo que está pasando es que bajan nuestros salarios medido en dólares, con lo cual no te da para importar porque no te alcanza, digamos. Hoy un celular, y tenés que hablar de 30.000 pesos para arriba, ¿no? Un celular más o menos medio pelo. Si te vas a un iPhone, y bueno, podés hablar de un iPhone 7, no sé qué modelo llevan ahora, pero yo he visto iPhone, mi hija quería que le regalara un iPhone para su cumpleaños, miraba el precio de los iPhones, digo, esto es prohibitivo. Para mí, comprar un celular 80.000 pesos es prohibitivo. En mi situación, con una familia, ¿no? Uno piensa más allá de darle el gusto a la nena y quiere tener un iPhone. Así que por ahora se sigue arreglando con un Huawei o una cosa de eso, un chino que anda bien para mí, pero bueno, no es lo que ella quería. Pero ahí entienden el concepto. Aumentan los salarios medidos en dólares, la gente compra bienes. Y compra bienes que no se producen en Argentina, con lo cual reclama dólares y la economía pierde, digamos, la cuenta corriente pierde, con lo cual ahí en algún momento hacen un ajuste de la mano de una gran devaluación, como siempre son los ajustes en Argentina. Y esto es el peso de la deuda pública. El peso de la deuda pública es tremendo. Cuando la deuda pública era chiquita, vos mirás y no te preocupa. Cuando la deuda pública es muy grande, esto te aplasta. Y es lo que le está pasando al gobierno actual por la sumatoria de políticas malas que hubo desde el año 76 en adelante. Digamos, esto no fue un solo gobierno, esta fue la sumatoria de los gobiernos. Inclusive los gobiernos del mismo partido político que hoy componen el Poder Ejecutivo, ¿no? El caso de Cristina Fernández de Kirchner con su marido Néstor Kirchner. Este es el resultado de la deuda en Argentina. Esto sí lo tomamos en un examen el año pasado, cuando veíamos en el 2019 cómo era la deuda pública bruta y cómo era la deuda pública neta medida en dólares. O sea, una es la bruta, donde hay deuda pública denominada en pesos, y otra es deuda pública bruta medida en dólares, ¿no? O sea, si bien los dos números, el 350.000 implicaba toda la deuda del sector público en Argentina, 350.000 millones de dólares, pero la deuda nominada en dólares alcanzaba los 230.000 millones de dólares. Con lo cual, hacíamos la siguiente comparación, o si quieren anotarse el examen, decía algo por el estilo. Si
el PBI argentino está en 400.000 millones de dólares al año. ¿Sí? ¿Qué esfuerzo fiscal es necesario para sostener el valor de la deuda pública con dos escenarios? Y dos escenarios era un escenario donde sería pro mercado, un escenario donde bajaría el riesgo país, el riesgo país iría a un escenario de 900 puntos, si se quiere. 900 puntos sería 9% de tasa de interés para que el gobierno pueda seguir refinanciando esto. Y estoy hablando de sostener la deuda, no aumentarla ni bajarla, solamente mantener el status quo, mantener el mismo estado de deuda que teníamos hasta el 2019. Y el otro escenario, que era el worst case, que era que no se llegara a un arreglo de los acreedores y rondáramos un riesgo país de 3.000 puntos. Ahora están 2.400 puntos porque estamos ahí jugando, si arreglamos o no arreglamos con los acreedores. 3.000 puntos es un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una deuda de 350.000 millones de dólares, y mi mejor escenario es poder salirme de afuera, financiarme a una tasa del 10 o el 11%, yo tendría que conseguir financiamiento a 35.000 millones de dólares por año. ¿Me entienden? Pero 35.000 millones de dólares estoy pagando solamente los intereses de la deuda, no estoy pagando capital de la deuda. Sería para sostener ese nivel de deuda. 35.000 millones de dólares en una economía que tiene 400.000 millones implica un esfuerzo fiscal, que sería un superávit fiscal, del orden del 8 puntos, hagan las cuentas, 35.000 dividido 400.000 te va a dar, por 100 obviamente, te va a dar un esfuerzo fiscal cercano al 8%. Si arrastramos un déficit del 4 o 5 puntos del PBI, ¿cómo esperamos tener un superávit fiscal que alcance el 8 puntos como para sostener el nivel de deuda? Y esas eran un poco las cuentas que le pedíamos en el examen que hagan. No solo la deuda bruta del Estado público, sino la deuda nominada en dólares, donde vos tenés ahí otra componente. Porque yo digo, bueno, está bien, tenemos que hacer un esfuerzo fiscal de 8 puntos del PBI. ¿Cómo sacamos eso? Y bueno, lo que surgía por ahí, che, ¿por qué no bajamos el gasto público una vez por todas y dejamos joder? Bueno, llevar al ejército a las calles, primera recomendación. Segunda recomendación, el que fue a saquear, yo no digo, tenés que dar plan de comida es lo más barato, digamos. O sea, dar de comer un plato polenta, un plato de lentejas, se lo puedes dar, yo te diría que hasta gratis se lo podés dar a todo el mundo. Pero el problema es que la gente no reclama solamente el plato de comida. Está el que reclama el plato de comida y está el que reclama tener un celular igual al nuestro, que no es nada del otro mundo, ya le digo, es un J6. Inclusive no es mío, me lo da la compañía. Y mi hija tiene un Huawei. Y no estoy siendo peyorativo con la marca, sino es lo que me da para comprar. Pero, ¿qué pasa con la desigualdad? Cuando un pobre mira a un rico que anda en un Mercedes-Benz o que anda en una Toyota último modelo, dice, ¿por qué yo no puedo tener eso? Y ahí entran en juego varias cosas, ¿no? Entra en juego la educación. Bueno, a ver, ¿este rico se habrá esforzado o no? Capaz que recibe una herencia, qué sé yo. Capaz que es hijo de un rico y tiene la plata que tiene, no sé, lo que fuera. Pero no está el concepto en Argentina del esfuerzo para conseguir algo. Eso es algo que pasa, que raya toda la sociedad, desde lo más pobre hasta lo más rico. No está el concepto del esfuerzo, de la necesidad de hacer esfuerzo como para lograr algo. Cuando eso no está, y se acuerdan que yo en una de las primeras clases de economía se lo decía, ¿no? Solamente el 11% de los chicos jóvenes o de los adolescentes piensan que el ascenso social se da a través del esfuerzo para estudiar, para trabajar o para lo que fuera. El otro piensa que se da si sos un youtuber no sé, pegás siendo un youtuber de lujo, que te convertís en un youtuber publicando no sé qué tipo de videos y te convertís en famoso y te pagan, o sos músico, o sos jugador de fútbol, o rayás la delincuencia, digamos, ¿no? Bueno, muchachos, la verdad que ni rayando la delincuencia podés llegar a tener un régimen de vida como tiene realmente un rico. Te tenés que convertir en un narcotraficante, digamos, y de los pesados, no de unos giles que venden. Profe, pero acá en Argentina la realidad es que no se puede saltar de clase social si no pasa una cosa extraordinaria. Se puede saltar hacia abajo, y eso es real. Claro, no se puede ir para arriba. Uno
yo hace 8 años que trabajo. Sí. Tengo 30 años. Soy profesional, trabajo en sistemas, hoy soy jefe, pero yo veo los gerentes del trabajo en el grupo Murchison. Sí. La gente que está arriba es gente que es hija de o pariente de. La verdad que conozco muy pocos casos de gente que realmente una persona, un profesional que haya hecho un salto por desarrollo De carrera. personal. Claro, los conozco, tengo uno muy puntual de un muchacho que es ingeniero mecánico creo que de la Universidad de Pacheco, que trabaja para una empresa que se llama Brent, que es del grupo, que en realidad copió una idea de una máquina que tira arena en un pozo para hacer el fracking, Claro. y levantaron junto con un socio la empresa Brent, y la verdad que ese muchacho sí hizo un salto de clase social, digamos. Ujú. La realidad es que en Argentina hoy en día yo creo, ¿no?, que los profesionales nos mantenemos en la clase social Sí, o por eso ahí es cierto. estamos un poquito mejor. Sí, sí. Lo que Eh, antes se pensaba que ser profesional era un trampolín al éxito, en realidad lo que es un paracaídas, digamos, ¿no? O sea, ser profesional en Argentina es un paracaídas. O sea, cuando todo el mundo cae, digamos, si se muere, vos caes, pero te sostenés, digamos, con vida. Eso es un poco la reflexión tuya y realmente la comparto. Quizás no comparto tanto el hecho de los gerentes. Yo la verdad que los gerentes que tengo arriba mío, que son gerente técnico y gerente general, y no hay mucho más para mirar para arriba, lo veo como gente, digamos, como yo, con más años. No los veo que sean hijos de, que porten apellidos o que porten. Depende, a veces la industria, el target, viste, a donde se manejan y demás. Pero, y la industria donde trabajaba antes es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, los que estaban arriba como directores sí eran los hijos del dueño, y el director sí es hijo del dueño, con lo cual no hizo la plata él, la hizo el padre en un caso, y a partir de ahí sí tenían, digamos, salarios que vos decís, bueno, sostienen un nivel de vida que son ricos, digamos, ¿no? Nosotros somos una clase media, acomodada, si se quiere, pero no mucho más de eso. O sea, yo me puedo convertir en rico, a ver, y ahí empieza la definición, ¿soy rico o no soy rico? ¿Me falta algo? La verdad que no me falta nada. A ver, si vos me decís, quisiera tener una camioneta más nueva, seguro. Quisiera irme de vacaciones al Caribe todos los años, seguro. Eh, pero ahí está un poco, digamos, las expectativas que uno tiene y la realidad de lo que podés hacer. Me sostengo y tengo casi, este año son 13 y 14, y prácticamente tengo 27 años trabajando en industria, ¿no? Y haciendo carrera en diferentes industrias, con lo cual me sostengo, vivo bien, pero no soy rico. Para mí yo no soy rico. Un rico es el que logra poder hacer que su plata trabaje para él. Yo tengo que trabajar por dinero y alcanzo a hacer algo de ahorro, pero no logro lo que sería el capitalista puro, que tiene plata y no trabaja por la plata, hace que la plata la labure para él, que eso lo vamos a ver en el concepto de tasa de interés. O sea, ese es el rico para mí. Para la FIP yo soy rico, para Arba yo soy rico, para el señor Avela yo soy rico porque me quiere aumentar el impuesto de 400 pesos a 4.900. Dice, total, este vive en un barrio cerrado, es rico. No, pará, yo no soy rico. A ver, pero bueno, ahí está la concepción de quién es rico y quién es pobre, digamos, ¿no? Pero como concepto general, el rico en el mundo está considerado como aquel que tiene capital y que hace trabajar a su capital para generarle más capital, digamos, que ese es el capitalismo puro. El resto somos asalariados. Está el asalariado, que es un pobre operador que gana el mínimo y se levanta todos los días a las 6 de la mañana y llega a su casa a las 7 de la tarde muerto. Está el profesional, como somos nosotros, tu caso, el mío, el de Luciana, digo, hablo por lo que conozco, ¿no? Y el resto de los que en algún momento van a ser igual que nosotros, cuando se van a levantar a las 7 de la mañana, van a llegar a su casa a las 7, a las 8 de la tarde. Vas a tener un nivel de vida aceptable, pero no vas a ser rico. Y eso lo comparto totalmente. Sí, lo que pasa es que muchos de la clase media, aquel trabajador que más o menos la piloteaba y se hacía con un ladrillito, iba construyendo la pieza para el pibe, y cuando vienen estos desastres económicos que devalúan la moneda un montón, ese tipo se cae del colectivo, digamos, ¿no? Y pierde, digamos, y no lo recupera más. Y eso es un problema, digamos,
el que no tiene un nivel de formación. Pero otra manera de escala social, y vos decís, bueno, y este la pegó, es un youtuber, sí, pero ¿cuánto le da, digamos? Y por ahí, digamos, los casos contados son pocos, si uno mira la cantidad de youtubers que hay, los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, y no podría hablar de porcentaje porque no sé si me llega la cuantificación, es decir, es un 0,01%, 0,0%, ahora que no tengo ni idea, pero pasa eso. Es que inclusive, te digo más, aún si te ganás el Kini 6, que no sé cuánto está el 15 ahora, no sé cuánto ofrece, la verdad que no he visto, aparte como estuvo suspendido durante mucho tiempo, no he visto publicidad, pero te ganás 200 millones de pesos. 200 millones de pesos, y bueno, son de... Y ¿qué te está compras hablando? una casa y un auto. Claro, te compras una casa o un auto, está hablando de que, no sé, digamos, no es mucho, digamos. Si vos te pones a pensar, no saltás a ser rico con un Kini 6, siquiera. Pero bueno, es un poco la realidad de lo que tenemos. El otro día hablamos con mi esposa, ¿no? Y decíamos, ya nosotros estamos 40 y largos, entonces decíamos, a ver, ¿vos sos feliz con lo que haces? Yo digo, sí, la verdad que yo sí. A ver, yo vengo al trabajo con gusto, me gusta lo que hago. Por más que yo sé que los 700 millones de dólares que yo manejo no son míos, o sea, no es mío esto que está acá. Respondo a accionistas variados. Pero venir a un lugar y hacer lo que me gusta, la verdad que no me cuesta. Entonces me levanto la mañana contento, me acuesto cuando llego a mi casa, bien. Digamos, no tengo problemas de sentirme en un ambiente laboral que sería, no sé, hostil, donde tenés 1,5 millones de quilombo, donde no sabés si mañana estás trabajando o no estás trabajando. No, eso por suerte no me pasa, con lo cual yo lo considero como un logro, ¿no? Pero escalar de escala social No, coincido es que plenamente con la ese es el beneficio que tiene el profesional en Argentina, Sí, que ese trabaja es de lo el que le gusta. beneficio. Sí, sí, ese Porque, es el a ver, único beneficio. yo soy jefe de un equipo de análisis funcional y yo cobro mucho menos que un montón de gente que trabaja en una química como operario. Sí, es Pero cierto. yo no preferiría ir a trabajar a la empresa química como un operario, por ejemplo. Claro. Ese es el beneficio que tiene por ahí ser un profesional, que uno dice, bueno, yo trabajo de lo que me gusta, estoy 8 horas, o sea, la mitad del tiempo que estoy despierto durante el día estoy haciendo algo que me gusta, Sí, tal cual. todo con ganas. Es así, es así. Y lo comparto plenamente porque es parte de mi historia. Tengo algunos más años que vos y, digamos, me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Pero esto muestra el peso de la deuda pública y cómo afecta tener un país con baja previsibilidad, que hace que el riesgo país esté alto. Yo diría, mejor escenario planteado el año pasado, 900 puntos de riesgo país. Peor escenario, 4.000 lo planteábamos, hoy estamos en 2.400, con lo cual este nivel no se puede lograr nunca, digamos. O sea, ahí te das cuenta que el Estado Nacional está ahogado, está quebrado, y no hay forma de sacar a Argentina, por lo menos con los planteos o con las hipótesis que tenemos ahora. No, le vamos a dar trabajo a todo el mundo, no vamos a generar riqueza, entonces con la riqueza vamos a poder pagar nuestras deudas. Mentira, no pueden pagar nada, porque los números son fríos. Y los números te demuestran que vos tendrías que tener un ahorro fiscal para sostener el nivel de deuda de 8 puntos. Y estamos hablando que ni siquiera podemos llegar al equilibrio fiscal, es decir, cero. O sea, los mismos impuestos que ingresan son los que gasta el Estado. Y es una cosa que ya vimos lo que nos genera el impuesto y la presión impositiva que nos generan los profesionales. Un profesional como nosotros, trabajando en Estados Unidos, o trabajando en Canadá, o trabajando en Australia, es rico, sí, es rico. Por más que no por más que siga trabajando por dinero, tiene un estándar de vida o tiene menos preocupaciones por el dinero de la que podemos llegar a tener cualquiera de los profesionales que estamos hablando hoy acá en esta charla de economía, o las que van a tener, digamos. A ver, a mí pagar 5.000 pesos por un servicio que no me prestan, me duele, me cuesta, y si lo tengo que pagar, lo voy a terminar pagando, digamos. Si me obligan, lo voy a terminar pagando, pero no es justo, digamos. Y eso es la injusticia que vivimos los profesionales en Argentina, donde tenemos el mismo nivel de conocimiento o mayor que cualquier profesional de cualquier parte del mundo, pero sin embargo el Estado no nos cuida a nosotros. Lo único que trata de hacer el Estado es salvajemente robarnos con impuestos el máximo posible para sostener las fiestas del resto, y no hay una decisión política de decir cómo cambiamos esto. Esto implicaría lo que tenemos ahora, 8 o 9 puntos de ahorro de superávit
fiscal para el gobierno todos los años, y no solo eso, sino que también tendríamos que tener un superávit comercial, o sea, la balanza comercial debería ser de 229.000 millones, vamos a hacerlo en el mejor de los escenarios, ¿no? Entonces, perdón, estoy con el celular, pero haciendo la cuenta solamente. Agarro 229.000 millones, que es lo que se debe, lo multiplico por el 10%. Me da 23.000 millones de dólares al año. Dividido 400.000 millones que produce nuestra economía total, por 100, tendría que tener un ahorro de la balanza comercial de 5,7 puntos del PBI. Ya vimos que es imposible. Lo hemos logrado 2 o 3 años en la historia argentina. Con lo cual, ¿a qué voy a esto? La situación es complicada, es correcto. ¿La situación se va a poder corregir? No, vamos a seguir muertos de hambre como el caso que planteaba él como un profesional o lo que fuéramos. Si acá no se hace un cambio radical de la economía argentina, esto no cambia, porque si seguís haciendo lo mismo de siempre, no esperes resultados diferentes. Creo que lo decía Einstein. No quiero robar o sea, no es mía la frase, creo que fue de Einstein. Si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado diferente. Y esto es lo que ha hecho Argentina en los últimos 40 años. Hacer siempre lo mismo. No le alcanza para sostener el gasto público, imprime. Como cuando imprime, ¿qué genera? Deterioro de la moneda. El deterioro de la moneda genera inflación, la inflación genera mega devaluación. En la mega devaluación hay un montón de gente que queda fuera. La tasa de crecimiento de los pobres, digamos, triplica por ahora a la tasa de crecimiento de los no pobres. O sea, hay mucha gente que está naciendo hoy en Argentina que ya tiene asignado su futuro, donde ya se lo dijimos digamos, en la charla de todo el semestre o todo este cuatrimestre, no sé cómo lo quieren ver, que no va a tener las mismas oportunidades que van a tener mis hijos o que tuve yo. Porque yo por lo menos pude ir a la universidad como lo están haciendo ustedes. Hay otra gente que ni siquiera lo ven eso como factible, es algo muy lejano, es algo como que no, es imposible. Porque están pensando en otra cosa, digamos, están pensando en qué comer a la noche, están pensando en el celular, están pensando en, no sé, en cualquier cosa, porque tampoco tienen los valores. Con lo cual, si hacemos lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Y acá hay muchas cosas para hacer en Argentina. Se podría hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que tenés que tener el apoyo político. Y hay que bancarse un cimbronazo. ¿Y el cimbronazo implica medidas duras? Sí, medidas duras. Yo planteé unas, pero bueno, nadie me votaría, ¿no? Yo dije, bueno, sos pobre, no más de un hijo, flaco. Ya está, eso sí, que creo que te diga. Pero bueno, habrá diferentes maneras de encarar el problema, pero si no atacan el problema profundo que tiene Argentina, esto no se corrige. Y ya el nivel de deuda que tenemos te lo muestra. Estamos ahogados en deuda. Entonces el Estado no tiene capacidad de respuesta para decirte, bajo los impuestos, a la retención a la soja o el impuesto a los asalariados, porque no tiene margen. Si la deuda que incorporó fue monstruosa. Y es culpa de un gobierno, es una culpa de una multiplicidad de gobiernos. Pero lo que yo decía, la sociedad condena al político, pues yo no te digo, bueno, que nos lleve la justicia, pero si al menos hubiera una condena social, yo digo, flaco, a vos no te voto porque hiciste un desastre, pero está bien, te encontrás con la siguiente cuestión. El que se postuló para gobernador fue un desastre. Ahora, el que estaba del otro lado tampoco hizo maravilla, digamos, o no dio grandes ejemplos, no tenés dónde buscar, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que mencionaba. Gonzalo, Sí. la pregunta del examen entonces, ¿qué política fiscal había que aplicar para bajar la deuda? No, que hagan números y que me digan cuánto tienen que ahorrar, o sea, cómo debería ser la cuenta de superávit fiscal y superávit comercial para sostener este nivel de deuda con 2 escenarios. Un PBI, un riesgo país de 900 puntos y un riesgo país de 2.500 como estamos ahora. Y ahí llegan al valor que es lo que les estoy dando la respuesta, pero no importa. Lo importante es que lo razonen ustedes, ¿no? El razonamiento te da que es imposible llegar a eso, porque si estamos hablando que déficit durante los últimos 60 años, hablando de un superávit de 8 puntos es una bestialidad, digamos, es una cosa que no llegamos nunca. Y un superávit comercial de 5,7 puntos, como me está dando la cuenta a mí, es imposible, imposible. Con lo cual hay que hacer un cambio radical en Argentina, y este gobierno no lo va a hacer, y ni tampoco lo creo que lo va a hacer el gobierno que viene, ni tampoco el gobierno subsiguiente, digamos, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque cada vez la situación social argentina es peor. Por eso que hablamos que la tasa de crecimiento de los pobres es mayor a los no pobres, bla, 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 toda esa cuestión que ya lo hablamos en algunas clases de atrás. Más o menos ese es el
razonamiento de esta pregunta, ¿no? Bueno, proyecciones. Y esto era, decía, bueno, deuda como porcentaje, cumplimiento el programa fiscal y un riesgo país de 600 puntos. Fíjense que en la línea azul, la deuda crecería hacia el 2025 al 107% del PBI, ¿sí? Y con 900 puntos, que está viejo, esto del año pasado, pero está viejo, digamos. Y con 900 puntos aumentaría 134% la deuda. Ahora bien, ¿la deuda es solo el problema? Yo le puedo decir que no. La verdad es que la deuda asusta, sí, como tenemos a la Argentina, porque no somos un país confiable, o sea, no somos un país que demuestre números que podamos pagar por lo menos los intereses. Con lo cual, a más riesgo, más intereses, y es básicamente el riesgo país. Riesgo país implica, tiene riesgo este país que te deja de pagar. Y sí, estamos en riesgo de pagar, muchas veces ya lo hemos hecho en la historia, y los números reales nos condenan a eso. Fíjense en esto. Este es el resultado fiscal de Estados Unidos. Uno dice, bueno, el resultado fiscal es el Estado, parece que el gobierno nacional fuera malo. Miremos esto. En Estados Unidos del 67, excepto un pequeño periodo muy chiquito, parecido al de Argentina, ¿no? Nada más que en Argentina se dio un poquito más tardío, que fue cuando estuvo Clinton en la Casa Blanca. El periodo que estuvo Clinton fue el único momento en la historia reciente de Estados Unidos donde ellos han tenido un superávit fiscal. Si no, el promedio de déficit fiscal es 3 puntos, 2,8 puntos. Y eso habla de cómo es la devaluación de Estados Unidos, o sea, la devaluación del dólar, donde uno mira al dólar como moneda de referencia, yo digo, no, pará, estás perdiendo 3% anual, que es el déficit fiscal de Estados Unidos. ¿Cómo hace Estados Unidos para sostener esto? ¿Qué hace? Imprimir dólares. Claro que ser dueño de los dólares le costó, digamos, ser ganador en la Segunda Guerra Mundial, proveer, o sea, tuvo la suerte de que la guerra no se dio en país, en el territorio propio. La guerra se ocurrió en Europa, con lo cual te destruían fábricas en Europa. Estados Unidos las fábricas las tenía intactas cuando salió de la Segunda Guerra Mundial. No cayó una sola bomba en Estados Unidos. Entonces, esta cuestión de que la guerra siempre de afuera le dio un poderío a Estados Unidos, donde le hizo hacer dueño de la máquina de dólares. Y la máquina de dólares tiene esta ventaja. Vos sabés que la Reserva Federal, por más que absorba los dólares y te prometa una tasa de interés del 2%, 2,5% anual a 10 años, te la va a pagar, y sí, porque de última prende lo de la máquina de dólares y te lo paga. Pero aún así, fíjense que en el año 2011, 2012, después de la crisis de Lehman Brothers, ahí tuvo un crecimiento el déficit fiscal de cercano a los 10 puntos, donde en Argentina sabemos que eso es prohibitivo. Y el proyectado es de acá al 2027 es que el déficit fiscal alcance prácticamente los 6 puntos. Sin embargo, Estados Unidos está bien, ahora está todo este despelote porque mataron al afroamericano y después mataron un par más, qué sé yo, revueltas sociales por el tema ¿cómo se llama? De la cuestión racial, qué sé yo, pero Estados Unidos no vive mal, no está mal en Estados Unidos. Sí viven basado en deuda. Y es la realidad. Y esta es la deuda pública en Estados Unidos como porcentaje del PBI. Hoy recordamos que la deuda pública en Argentina como porcentaje del PBI, bueno, ahora medido en términos coronavirus debemos estar en 130 puntos, pero sin coronavirus estábamos cerca del 90 puntos más o menos, como lo dejó Macri. Y Estados Unidos en 1940 era cerca del 45% del PBI, era lo que el país debía, y ahora está arriba del 100 puntos, ¿no? Que lo puse acá. Bueno, ya la deuda pública de Estados Unidos es de 20 billones de dólares, ¿no? En el 2019 la deuda pública de Estados Unidos alcanzaba el 105 puntos del PBI. Con lo cual decís, mirá Estados Unidos, decís, sostiene este nivel de deuda y nosotros tenemos números aterradores para sostener el nivel de deuda que tenemos. ¿Sí? Y este es el resultado de la balanza comercial estadounidense. Otro motivo por el cual Estados Unidos se ve forzado a emitir dólares. Fíjense que todos los años no son menos de 30.000, 40.000 o hasta 60.000 millones de dólares que Estados Unidos pierde frente a lo que importa versus lo que exporta. Y eso que Estados Unidos exporta celulares, exporta tecnología, exporta armamento, exporta lo que vos quieras. Pero frente a lo que Estados Unidos consume, tiene un déficit comercial
del orden de entre 30.000 y los 50.000 millones de dólares al año. Chan puede decir, pará, ¿cómo los estadounidenses están así, siendo la primer potencia del mundo? ¿Y cómo Argentina estamos como estamos con este nivel de deuda que tenemos? ¿Y cómo estamos hablando de que esto en el futuro va a ser peor porque el aumento de la cantidad de pobres, bla, 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 todo lo que hemos hablado? Tenemos razón. Entonces, ¿por dónde pasa la diferencia? Si yo le presento en un gráfico esto, le presento dos, un examen puede ser, estoy tirando al azar, yo le presento 2 o 3 gráficos de Estados Unidos así, de cómo está Estados Unidos, cómo es el déficit fiscal y el déficit comercial y cómo es el estándar de vida de Estados Unidos, y le presento los números argentinos, es decir, ¿por qué Argentina estamos tan mal mirando a Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entonces? Si parece que el Estado estadounidense no ahorra, la balanza comercial no le es favorable, o sea, van para atrás. Entonces, ¿cuál es el secreto? Van a decir, tener la máquina de dólares. Sí, pero más allá de tener la máquina de dólares, hay otro secreto. Y este es el que se va a develar en este momento. Le damos un poco de... Bueno, acá hay un video que no lo puedo pasar. ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Por qué pueden sostener estos niveles de deuda? Y la respuesta es sencilla, por la baja tasa de interés. Estados Unidos mantiene una tasa de interés de 2,5% anual a 10 años, con un bono a 10 años, y Argentina, por el mismo bono, tiene que pagar una tasa de interés del 10%, 14%, 15%, con lo cual la tasa de interés es lo que nos mata a nosotros, o lo que ahoga la economía argentina, para no poder sostener lo que sostiene Estados Unidos, lo que sostiene China, lo que sostiene la Unión Europea en su conjunto, digamos. La tasa de interés es el problema nuestro. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué la tasa de interés es tan alta? Porque no demostramos ser fiables. Si vos tenés estos problemas, pero vos demostrás un plan económico que de alguna manera se sostiene en el crecimiento, vos sostenés que, mirá, la cantidad de trabajadores de mano de obra activa que yo voy a sostener a lo largo del tiempo, a 10 años, va a ser tal, el nivel de pobreza lo voy a sostener o lo voy a ir bajando, pero no lo voy a ir aumentando como está pasando ahora. El programa económico que yo tengo es tanto, con un modelo a 10 o 15 o 20 años, y nosotros podríamos conseguir tasas de interés, que de hecho las consigue Chile, las consigue Uruguay, las consigue Brasil mismo, del 5 puntos. No estoy hablando de 2,5, que sería tasa libre de riesgo en Estados Unidos, pero por lo menos 5 puntos. Con lo cual, como eso no lo logramos, la única manera de hacerlo es hacerlo a lo bestia, o sea, usar la ortodoxia a la máxima expresión. ¿Qué es usar la ortodoxia? Lo que no hace ninguno de los países centrales, que es ahorrar, muchachos, ahorrar. Lo único que los hacen son los alemanes, digamos. Pero es ahorrar, ahorrar y ahorrar. O sea, y ahorrar desde el Estado público, no estoy hablando, ¿no? Que el Estado cobre impuestos, pero ahorre lo máximo posible. Se ha intentado hacer muchas veces en historia, se ha logrado un pequeño periodo del 2002 al 2003, al 2007, como vimos en alguna de las slides anteriores, ¿no? Fíjense, esto en Estados Unidos mostraba, bueno, esto es muy viejo, del año 1920, pero así era como funcionaba la ortodoxia, ¿no? Los ingresos fiscales de Estados Unidos eran de la línea celeste, rondaban más o menos los 4.000 millones de dólares al año, de aquel momento estoy hablando, ¿no? Y el gasto público se mantenía siempre por debajo. La línea del 2019 fue una línea disruptiva, porque, ¿qué pasó ahí en el 2019? ¿Qué pasaba en Estados Unidos en el 2019? 2019 no, 1919, perdón. Un siglo antes. Alguien que recuerda historia y La Gran Depresión fue. ¿Perdón? La Primera Guerra. Sí, Terminó la Primera Guerra Mundial. exactamente, tenía resultado de la Primera Guerra Mundial. Pero fíjense que los años 20, ¿por qué Estados Unidos no tenía un gasto público de 2,5 puntos? Del PBI estoy hablando. Y porque ahorraban más de lo que gastaban, digamos. El gasto público era inferior a los ingresos fiscales. Tenía baja presión fiscal, bajo gasto público, y de ahí, de alguna manera, bueno, lograban sostenerse, ¿no? Este es el endeudamiento ya mundial, estoy hablando. Ya no estoy hablando de Argentina, Estados Unidos, estoy hablando mundial. Fíjese que los países en promedio deben 220, 225 puntos de su PBI. Estoy hablando que Argentina estamos hablando de un PBI, una deuda, un ratio PBI-deuda, o deuda PBI, mejor dicho, de 90 puntos, sin coronavirus. Con coronavirus, obviamente, el PBI baja, el Producto Bruto está cayendo,
20%, 25% cada mes. Vamos a ver cuánto tiempo más se sostiene y ahí nos va a dar el resultado final de la caída del PBI, de cómo puede llegar a terminar este año. Y vemos que nos estamos muriendo de hambre y va para peor la cosa. Y el mundo en general, sin Estados Unidos y China, está hablando de un ratio de deuda versus PBI de 200 puntos. Eso deben 2 veces lo que producen en un año. Y sin embargo, acá están países como Holanda, como Francia, como Sudáfrica, Canadá, Australia, Rusia. Pucha, y nosotros parece que nos hagamos un vaso de agua. Y el promedio ponderado mundial, contando Estados Unidos y China, que son los que mayores deuda tienen, alcanza los 225 puntos del PBI. O sea, que la deuda mundial alcanza 10 veces el valor del PBI de Estados Unidos. O sea, es una bestia la cantidad de deuda que se ha generado, producto de que los gobiernos han, en general, utilizado las políticas keynesianas y han gastado por encima de sus ingresos. Pero ¿cuál es la única diferencia contra Argentina? Que son previsibles. Argentina no somos previsibles. En Estados Unidos vos sabés que gane Trump o gane el otro, Biden es el otro de Estados Unidos que está compitiendo ahora para las elecciones primarias contra Trump. Me sale Biden, me parece que es Biden, el que sería el demócrata, digamos, contra el republicano. Independientemente de cualquiera de los dos gane, hay ciertas cosas que se mantienen sin cambios en Estados Unidos. ¿Qué va a ser el concepto de la deuda? ¿Cómo maneja la Reserva Federal los bonos? Quizás cambia un poco la política exterior, digamos, entre republicanos y demócratas, pero la línea la tienen, que es lo que no tiene Argentina. Hoy acá asumió el 15, no sé, no me acuerdo, cuando fue el 10 de diciembre del 2019, asumió Fernández y cambió un giro de 180 grados sobre la política de Macri. Macri hizo un giro de 180 grados sobre la política de Cristina Fernández. Fernández hizo una política de 180 grados diferente a la que hizo de la Rúa o Menem. Menem hizo un giro de 180 grados de la que hicieron Alfonsín. Y Alfonsín hizo una política, no diría 180 grados, sino que 90 grados de la que hicieron los militares. Entonces vos sumás 180 positivo, 180 para otro lado. ¿Cuál es el resultado? En un transportador, ¿cómo se llama? El transportador, ¿cómo se llama? Para sacar los grados. Sí. Ahí no. Sí. ¿Cómo es el resultado? Menos 180 más 180. ¿Cuál es el Volvés resultado? al mismo punto. Es punto, es cero. Digamos, ¿hacia dónde vamos? No tengo ni idea hacia dónde vamos. No existe. Porque cambiamos la política cada 5 años, o cada 4 años, mejor dicho, con lo cual no tenemos ni idea para dónde vamos. Por el periodo se extiende 8 años, pero después de los 8 años es una política totalmente diferente a la anterior. Con lo cual, ¿qué estoy hablando? No tenemos norte en Argentina. Ese es el problema. Y eso hace que se refleje en la tasa de interés y eso hace que la deuda argentina sea preocupante. Porque el mundo vive con 200 puntos de ratio deuda PBI y ni se mosquean, y siguen funcionando más o menos bien, qué sé yo, mal, algunas, pero crecen. Argentina no puede salir de crecimiento porque cambiamos es un péndulo de la economía argentina. Un día vamos para un lado, otro día vamos para el otro. Un día vamos para un lado, otro día para el otro. Imagínense ustedes que en vez de tener la certeza de que quieren ser ingenieros en sistemas o ingenieros químicos, como me toca a mí los 2 cursos, hoy están pensando si van a seguir el año que viene, me aburrí de ser sistema o químico, voy a seguir doctor. Entonces se pone a hacer el CBC de la UBA. Después se dan cuenta que el CBC de la UBA no va. Y que para hacer medicina vieron la primera clase de anatomía y no le gusta. Entonces dice, voy a estudiar contador. Después de contador dice, no voy a estudiar contador, voy a hacer otra cosa. Voy a trabajar. Se dan cuenta que trabajando se van a morir de hambre, entonces dicen, no, voy a volver a estudiar. Se te va la vida en eso. Digamos, cuando no tenés el norte fijo, se te va una vida pensando lo que querés hacer de tu vida. Lo mismo le pasa a un país. Y acá lo que está pasando en Argentina, ese es el problema neurálgico de Argentina. Argentina no tiene norte, no sabemos dónde vamos. Este gobierno quiere para un lado y todos lo aplauden, mañana viene otro gobierno que quiere para otro y todos lo aplauden, y el otro hace ni y lo aplauden igual, y dale que va, y dale que va. Bueno, ni China se salva de la deuda. Fíjense lo que deben los chinos, ¿no? 250 puntos del PBI. Esto es la deuda corporativa, la gris más clarita, la que se ve es la deuda de las casas, de las familias en China.
La deuda del gobierno y la deuda bancaria de los propios bancos, ¿no? Pero las deudas corporativas son las más grandes. China tiene una política de que si una empresa que en algún momento fue rentable porque tenía salarios bajísimos, por lo que fuera, era rentable, lograba exportar sus productos y, no sé, tenía 1000 empleados y esa fábrica, por la coyuntura, porque no son eficientes, por lo que fuera, se va a la quiebra, la salva la corporación. ¿Qué es la corporación? El Partido Popular Chino, digamos. ¿Qué sale ahí? El gobierno a emitir un montón de cantidad de dinero para salvar a la industria y mantenerla a flote. Así se mantiene el Estado de China en gozo. ¿Cuál es la ventaja de China? Por lo menos tiene un norte. Ellos quieren crecer, su tasa de crecimiento es del 7% anual. Punto. A eso quieren llegar. Y eso van y hacen todo lo posible para crecer a esa tasa. En algún momento se llevarán puesto a algún país, qué sé yo, no sé, puede ser, digamos, con tal de crecer esa tasa. Pero la tienen, por lo menos tienen el norte claro de a qué apuntan, digamos. Bueno, sin embargo, China es cautivo de lo que se llama la ley de Goodbar, que es una ley, es cuando una métrica económica se convierte en una meta pública. Y eso, la métrica es el 7% de crecimiento anual chino. Bueno, y esto aplica al caso de China, ¿no? El gobierno chino decidió apuntarle el crecimiento del PIB entre el 8, 7 o 6,5 como mínimo. Ese es el target que tiene. Mínimo 6,5% de crecimiento, máximo 8. Del crecimiento del PIB perdió el sentido como guía confiable del performance de la economía china. Obviamente China tiene una economía mucho más fuerte que la nuestra. Ahora, esto en algún momento cae. China en algún momento cae porque la métrica no le da. ¿Hasta cuánto puedes endeudarte? 250 puntos, 300 puntos, 1000 puntos. O sea, ya enrarece cualquier concepto de economía clásica, neoclásica, keynesiana o lo que fuera. Ya esto está enrarecido, digamos. No se sostiene, por los próximos 100 años esto seguramente no se va a sostener de esta manera, por lo menos en China, ¿no? Y esto es la deuda nacional, bueno, fíjense Gonzalo, que desde perdón, Isabelita todo lo que es Perón, deuda gubernamental tendría. Sí, se escucha. ¿Me escuchá? Te quería preguntar, todo lo que es deuda gubernamental viene por pedido de préstamos al Fondo Monetario Internacional Sí, y más que por todo venta de por bonos. venta de bonos. Fíjate que en definitiva, de los 229.000 millones de dólares que se presentaron en una gráfica anterior, al FMI se le debe cerca de 46.000 millones. Al Banco Interamericano de Desarrollo y otros, por tanto, se le debe otros 40.000 millones de dólares, con lo cual está hablando de, quería hacer el número hablando, 100.000 millones de dólares se le debe a organismos internacionales, y el resto son bonos. Bonos emitidos con los cuales vos obtuviste dólares en su momento, y ahora tenés que hacer honor a esos bonos, digamos, tenés que recuperar esos bonos del mercado. Digamos. Pero así fue creciendo la deuda argentina, con todos los gobiernos, desde los militares, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Cristina, y el actual, bueno, 350.000 millones de dólares, y va a seguir creciendo como crece en el resto del mundo. El tema es que no podemos pagarla porque la tasa de interés nuestra es muy alta. ¿Y por qué es muy alta? Porque no tenemos norte, no sabemos hacia dónde vamos, digamos. Es esa la realidad de cualquier gobierno, mirando el de Fernández, el de Macri o el de cualquiera, digamos, ¿no? O inclusive, a ver, si vos decís, bueno, ¿quién tenía un panorama concreto de que algo se podía hacer con la economía? Y Esper era. Pasa que es o sea, políticamente es la nada misma, digamos, ¿no? El tipo es cero político, es un economista. Vos querías que la economía crezca en Argentina, bueno, votalo a Esper. Ahora Esper se podría haber bancado a cosas y no, y hubiera sacado a los milicos a la calle, hubiera hecho un desastre, digamos, ¿no? Es un tipo de ultraderecha. Pero es el único que podría haber marcado un norte en Argentina. Pasa que se lo comen a segundo día, ¿no? Porque ¿cuántos muertos te podés bancar? ¿10, 15, 20, 100, 200, 1000? 2000 muertos en una represión te hacen pelota, la comunidad internacional te hace bolsa, digamos. O sea, tipo que tenía. Por lo menos saben que con la coyuntura argentina no tenés otra que aplicar lo que sería una política austera, de ahorro a lo bestia, de dejar de gastar dinero, digamos, y tratar de producir lo máximo posible, pero tiene un costo social muy alto. Y yo creo que a Esper no le daba la espalda política, como no se la da a ninguno, como para sostener sus ideas mucho más allá del 7 de diciembre o, no sé, 10 de diciembre del año pasado. Pero aparte, profe, el tema de la gente que piensa más allá de como expert,
o cualquier otra persona que no esté en el ambiente político normal, no tiene espalda política no espalda política, sino que no tiene... No, La masa no lo va a votar porque no le ofrece no, nada no, la en masa corto no, plazo. Entonces, no. ese tipo de gente que no le ofrece nada a la masa, digamos, nunca va a gobernar el país porque claramente nunca va a llegar al poder. Claro, y eso es lo preocupante de Argentina de cómo crece esa masa, eso que uno llama masa. A ver, la masa en general, estamos hablando de todo el mundo, o sea, estamos hablando de los pobres y los no tan pobres, porque los no tan pobres no son cultos, o sea, falta educación en la Argentina, falta, aún el de clase media que ha tenido un negocio más o menos, que le ha ido más o menos bien, aún sin ser profesional, vos le hablás de este tipo de cuestiones y el tipo no las entiende, no entiende que acá hay que arremangarse y ponerse a trabajar, digamos, y ahorrar más de lo que se gasta, digamos. Es como si hubiéramos estado en una guerra y la guerra nos hubiera dejado esto. Uno tiene que emplear una política de posguerra. Muchachos, queremos salir de este quilombo, hay que arremangarse y salir a trabajar. Y no está, pero ni siquiera la ley acompaña, no acompaña nada en Argentina. Ni los médicos acompañan. Yo les conté que el caso yo tenía una empleada, la tengo todavía, que es asistencia y cuidado de personas porque mi nena más chica tiene algún problema que le genera cierta discapacidad, ¿no? Entonces, yo la tenía como cuidado y asistencia de personas, que es personal esencial. ¿Qué hizo? No quería venir a laburar, fue un médico, consiguió un certificado y anda a demostrar que el certificado no tiene validez. De hecho, me la estoy fumando ahora el 15 de julio, va a ser 3 meses, que le pagué el salario, le pagué el SAC, me costó, porque si estoy pagando por algo que no tengo ningún servicio de retribución, porque supuestamente está enferma. Y vos sabés que la enfermedad es trucha, o sea, no es... Si yo supiera que la tipa está mal, yo te diría sí, la verdad, y bueno, hay que ayudarla. Pero vos sabés que es trucho, porque le presentás las pruebas que tenés, se lo das a médicos, y dice, esta mujer no está enferma. Ok, no está enferma. Entonces vos decís, ¿qué sería lo justo? Que vayamos a la justicia y que me demostrara, mira, vos no estuviste enferma, con lo cual te fumaste a tu empleador, con lo cual, bueno, ¿sabés qué? Lo mejor que podés ir, andate con la cabeza gacha. No lo podés hacer. La justicia en sí, ¿qué hace? Y tiene esta pobre mujer que dice que está enferma y tiene al otro que es el empleador, que es un rico, porque me consideran rico. Y no soy rico, ya se lo dije. El caso de este chico que habló hoy es exactamente el mismo caso. No soy rico, pero que me tratan como rico. Entonces, no, este es el oligarca que vino de una familia, Castelló tiene un montón de plata. Y una rata resucitada somos nosotros. ¿Qué va a salir a favor de ella? Yo le voy a tener que pagar los 3 meses y después le voy a tener que pagar una indemnización. La gente no quiere laburar, no quiere trabajar la gente, y hace todo lo posible. Yo me operé de columna, estuve operado de columna, la verdad que no daba más del dolor, me operé de columna. Me operé porque el médico me dijo que la operación, que no, mira, vas a estar un día internado, y ya el primer día ya estás caminando, dice. Así que, bueno, entré como un caballo. Entré a la operación, me operé el 26 de mayo. Entré a la operación, no me acuerdo, creo que no hubo clases ese viernes, me parece. No me acuerdo por qué, si habrá sido fecha final o algo por el estilo. Ese viernes yo no di clase, pero porque no había, no era porque yo falté. Yo fui tan iluso que le pregunté al doctor inclusive si podía irme manejando para volverme solo, porque yo, total, es una operación tan sencilla, me dijo 2 puntos, nada. Me dice, mirá, si querés venir manejando, tenés auto automático. Me dice, no, yo no, mi esposa sí, le digo, tiene auto de la familia que es automático. Y entonces sí, me dice el tipo. Mi esposa me acompañó, finalmente arreglamos todas las fichas, porque como la empleada no va, mi esposa me acompañó, dejamos los chicos con mi hermana, qué sé yo. Me acompañó, estuve un solo día internado. Ay, papá, cuando me sacaron la morfina que me estaban dando, yo no sabía que me estaban dando morfina al suelo, me sacaron la morfina al suelo, no daba más del dolor. Mi esposa manejaba y no sabía cómo agarrar los pulsos para que yo no gritaba, obviamente, porque me la banco, pero que se me caían las lágrimas, no de la angustia, sino del dolor que sentía, ¿no? Y bueno, pasó una semana, yo esa semana realmente trabajé de mi casa, trabajé home office, me conectaba a las reuniones, hacía cosas desde mi casa, pero no es lo mismo que estar trabajando en planta, ¿no? Yo adoro venir a trabajar a planta, ¿no? Pero
Cuando voy a ver al médico, a la semana me dice, no, mira, tenés que tomar otra semana más, y yo digo, oh, otra semana más, tengo que estar acá. Al final estuve 3 semanas de baja médica, trabajando desde mi casa, yo sí hacía home office, digamos, y cuando la última que fue, que le digo, mi esposa fue, me dice, ¿pero está para darle el alta? Porque dice que le duele, sí, pero yo me la banco, le decía a mi esposa. Y el médico dice, mirá, si vos querés yo te puedo tener 6 meses así, me dice el médico. O sea, fíjate el criterio, ¿no? O sea, el tipo me operó con no sé 4 días o lo que fuera, o sea, cualquier médico dice, ¿querés días? Yo te doy los días, ¿cuál es el problema? Si yo te puedo sostener, si yo fuera trucho y me hubiera sostenido 6 meses más, pero para mí estar trabajando en mi casa era menos productivo que estar trabajando acá. Acá trabajo 8 horas o 9 y después tengo un llamado telefónico. Cuando estaba en mi casa trabajaba hasta cualquier hora haciendo home office, digamos. Me conectaba, hacía cosas, o sea, me costaba más, era menos eficiente trabajando en mi casa que de acá. Por eso prefería venir a trabajar, ¿no? Pero hay gente que se fuma las compañías, se fuman los empleadores, y no tenés, digamos, perdón contra eso. Yo lo conté, creo que en un curso anterior, tengo un poquito de tiempo, todavía estamos terminando lo que quería ver hasta hoy. Teníamos un empleado acá en la central, un empleado de Zárate, venía, inclusive estaba trabajando él y el hermano acá, ¿no? En algún momento de la historia nos llega a la compañía, yo como máximo referente en planta, me llega a mí, la abogada me dice a mí, mirá, me dice, nos llegó una citación al Ministerio de Trabajo de la Nación, estoy hablando del año 2013, debe haber sido esto, 2013, 2014, no, 2014, 2015 haber sido esto, por acoso laboral. Yo dije, agarraron a Analía, la secretaria mía, alguno, y viste, no sé, se le tiró encima, la laboratorista que Luciana la conoce, Gabriela, le preguntaban a las mujeres lo que yo imaginaba como acoso laboral. Tonto de mi parte, o quizás más chirulo, si me quiere llamar de mi parte, que podrían haber estado acosando a una chica, digamos, una chica linda, qué sé yo. Entonces le preguntaba, antes que se diera la citación donde finalmente se enteró la abogada por dónde venía, le preguntaban a alguien, ¿vos tuviste algún problema con alguien? Tampoco preguntarle muy directo, porque por ahí, viste, si la tipa hizo realmente una denuncia en el Ministerio de Trabajo es porque no consiguió los medios como para denunciarlo internamente, o sea, hay algo que la organización no funcionó bien. Y yo me temía eso, ¿no? Que a Gabriela, a Analía o o a otra de las chicas de limpieza la hubieran acosado, la hubieran tocado, qué sé yo, no sé, cualquier cosa me imagino eso. Pero iba por ese lado, fíjense el foco de mi mente, digamos, la percepción que yo tenía del asunto. Bueno, entre las fechas de citación y la citación efectiva pasaron 15 días. Entonces, esos 15 días yo investigaba, no logré nada, hablaba con la abogada, hablaba con el gerente general de Brutal, y digo, mirá, Francisco, no encuentro nada. Yo no estaba Francisco, estaba otro. No encuentro nada, por lo menos donde yo busqué no encuentro nada. No me imagino por dónde viene. ¿Qué era un empleado de acá? ¿Qué hizo el empleado? Acusó a sus compañeros del propio gremio que lo trataban de cornudo y de narigón. Fíjense por dónde viene la cuestión, ¿no? Cornudo, narigón. Y es cierto, el tipo había inscripciones en la central que decían el sobrenombre que tenía él, que todos hacían referencia a él, que lo llamaban cornudo, narigón, qué sé yo. ¿Qué hizo el tipo? Primero presentó el certificado, hizo la denuncia del ministerio. El ministerio nos llamó. Yo lo que tuve que hacer contra los que él acusaba es hacer como un careo, digamos, grabado con el sindicato en el medio. Pero vos le dijiste cornudo a este, y el otro decía, no, yo no dije nada. Y el otro decía, sí, vos me dijiste cornudo en tal fecha, qué sé yo. Bueno, tratando de ser de abogado del diablo, ¿viste? Diciendo, muchacho, la empresa va a borrar cualquier cosa que digan a narigón, así esté en el piso, lo vamos a borrar. Y de hecho lo hicimos. Hicimos perito caligráfico para demostrar de que, a ver cuál era el que había escrito, ¿no? Lo habían escrito con esa regla que tienen las letras puestas, miren qué vivo que fueron, que le pusieron a narigón, cosa que la empresa había hecho un montón de cosas para, digamos, detectar al culpable, que nunca saltó, digamos. Pero este muchacho se fue de baja médica, aludiendo de que a los pocos días de que presentó, al mes que presentó la denuncia que se hizo efectiva y que nosotros hicimos toda la falacia esa de la investigación y que no llegamos a ningún resultado concreto, que sacamos las inscripciones, que sentenciamos al sindicato, muchachos, no lo carguen porque se pudre todo, digamos.
por decirlo, haciendo a la corta, el tipo presenta certificado médico aludiendo depresión. Entonces, depresión, tomó no sé qué medicamento, supuestamente, estaba atendido por un psiquiatra. Ahí cuando hay una discrepancia entre cómo vos lo ves al tipo, porque el tipo no para nada se veía deprimido, un tipo grandote, corpulento, digamos, no es un tipo que vos lo podés cargar sin que te mate a trompadas si quiere, digamos, ¿no? El tipo presentó certificado médico. Tuvo un año fumándose en la empresa, que es lo que la empresa le puede llegar a pagar. Vos le pagás un año dentro de su baja médica, después le tenés que hacer un año más de reserva del puesto. En el caso de la empleada doméstica mía, son 3 meses de pago de sueldo y creo que 3 meses más de reserva de puesto, una cosa así es lo que aplica la ley. En todo ese año, la empresa aludía de que el tipo no estaba enfermo, el tipo decía que estaba enfermo, entonces lo que te queda es la junta médica. Y ahí lo que estoy hablando, mi esposa a veces me critica y dice, pero ¿cómo no podemos hacer más nada? Mirá, no lo pueden hacer las empresas. Nosotros como Manuel Belgrano, que somos una empresa, no pudimos hacer nunca que el tipo se presentara a una, ¿cómo se llama? Audiencia entre doctores, entre los doctores de la parte de él y los doctores de la parte nuestra. No lo pudimos hacer. Terminó el año, dejamos de pagar, el tipo se declara al día anterior que la empresa le dejara de pagar, presenta un certificado que ya estaba de alta. Entonces la empresa dice, con criterio, pero escúchame, si vos estabas tomando toda esta medicación, no podés haberla desvinculado. No, sí, presentó un certificado como que ahora no tomaba más nada. Los antidepresivos son medicamentos que vos no lo podés sacar de tu cuerpo de un día para otro, porque te volvés loco, digamos, ¿no? Esa sería un poco la traducción ingenieril para eso. Entonces le dijimos, mirá, te hacemos un dosaje de sangre, para ver si realmente estaba tomando medicamentos, no, se rehusó, no, que sí, que no, bueno, la cuestión es juicio. Ese juicio está bien, lleva demorado, estamos en el 2020, empezó en el 2015, 5 años. El tipo le reclama a la compañía como 14 millones de pesos, una cosa así. Lo más probable es que lo gane todavía al juicio. Y vos decís, en el medio salió campeón de un deporte muy conocido en Zárate, ¿no? Hubo una regata internacional y salió campeón. Un tipo que está deprimido no puede ser campeón de eso. Entonces vos tenés todas las herramientas para mostrar que el tipo miente y no lo podés hacer. La justicia se pone del lado equivocado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es justa la justicia. Entonces, a la justicia no ser justa, y bueno, ya todo el sistema del resto se te cae, digamos, ¿no? Porque no, lo que hablábamos al principio todo, ¿no? El law rules, la regla de juego clara. La regla de juego clara, no. Depende de la gente. Y la gente a la larga te defrauda si quiere, porque tiene todos los mecanismos para defraudarte o para hacer abuso, digamos, de lo que tiene. Y señoras y señores, es el país que tenemos y lo que no tenemos que fumar, ¿no? Bueno, esto es como han crecido las deudas como compensación de la disminución del salario. Fíjense que todos los países de América Latina y países emergentes tienen un incremento de las deudas del sector privado, de las familias, han incrementado la deuda privada en función del detrimento de los salarios que han tenido, ¿no? A lo largo de los años de aplicación del keynesianismo, por decirlo de alguna manera. Los países desarrollados tienen, Australia, Suiza, España, Portugal, Reino Unido y Alemania, una deuda privada del 142 puntos, o sea, viven de prestado. ¿Qué los beneficia? La baja tasa de interés que tienen. Argentina, fíjense que el promedio de América Latina está muy bajo, tiene una tasa de endeudamiento del sector privado de las familias muy bajo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés siempre fue cara, o sea, en este caso nos beneficiaría, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este es el perfil de riesgo en el mundo. Los países más oscuros son donde yo tengo dinero, y los países más oscuros donde no voy a invertir porque yo sé que hay guerras, hay despelotes, hay, no sé, una política, digamos, contraria a los intereses económicos, con lo cual ahí está toda la ex Unión Soviética, fíjense, todos los países de la ex Unión Soviética, los países del centro de África que viven en guerra, que son quilombos, de despelote total. Aparece Venezuela, obviamente todos saben los problemas que está en Venezuela, y los países que aparecen más claritos son los países que no tienen riesgo. Y los que tienen un riesgo medio, aparece Brasil, aparece Sudáfrica, aparece India, China, Corea del Sur, aparece ahí, bueno, por lo que estoy viendo, ¿no? A grandes rasgos. Y los países que son medianamente moderados o tienen un riesgo medio alto, aparece Argentina, ¿no? Junto con otros países de África. Inclusive tenemos más riesgo que la ex Unión Soviética en su conjunto, ¿no? Y acá están. Ahí son las tasas de endeudamiento a largo plazo para la Reserva Federal, por ejemplo, o para la Comunidad Europea, son de tasa cero.
Inclusive para Japón, tasa cero de endeudamiento, con lo cual Estados en deuda, tasa cero, claro, bien. Entonces, ¿cuál es el problema de seguir incorporando la deuda si vos lo que tenés que pagar de interés es nada? ¿Me explico dónde está el razonamiento de por qué pueden vivir con deuda externa así y nosotros no? Y nosotros tenemos una tasa mínima de 9 puntos. Ese sería el mínimo que podríamos acceder. Ahí está la diferencia porque a nosotros no nos cierran las cuentas y ellos sí, ¿no? Ahí terminó de alguna manera la presentación de lo que sería demanda agregada, que es la parte más fuerte, la parte que engloba todo el concepto de macroeconomía. Vemos, en 2 clases más vamos a ver dinero y inflación un poco, como para ya culminar lo que sería el primer semestre. Estamos 2 clases atrasados, es cierto, son las 2 clases que yo arranqué más tarde, pero de alguna manera vamos a llegar igual, yo creo. Pero bueno, es importante que tras nuestros retornos, que será en agosto, por todo lo que dijimos anteriormente, pregunten, hagan la guía de trabajos prácticos, resuélvanla. Es la mejor manera de aprender. Con lo cual, Luz, si te parece, lo que tenemos que pedirle es que hagan la guía de trabajo práctico completa. No sé, Sí, ¿qué te coincido. parece? Ujú. O sea, en todas estas 3 o 4 semanas donde no nos vamos a ver, van a ser 3 semanas, creo, en definitiva, que no nos vamos a ver, focalícense, dedicarle un ratito a cada uno de los gráficos, entenderlos, y si entienden el concepto de lo que vinimos hablando ahora, de lo que tratamos de que ustedes entiendan en este primer cuatrimestre, el primer parcial de economía lo van a pasar como nada, digamos. Y pasarlo como nada implica que las puertas para el segundo todavía es más fácil, yo creo, que el primer parcial, porque ya es más de lo que le gusta a ustedes, más cuentas, digamos, si se quiere. A la larga son más cuentas que otra cosa. Van a aprender a hacer un flujo de caja con una tasa de interés determinada y con eso van a hacer un flujo de caja que son números, que es lo que le gusta a todos los ingenieros, y la tasa de desaprobación del segundo parcial es menor a la del primero. Con lo cual, si entienden el primero, yo diría tienen la materia adentro. Hagan los prácticos, los ejercicios de práctica, los parciales no van a salir de lo que es esta presentación, a la que pueda llegar a venir algo de inflación o de tasa de interés, un grafiquito de eso, pero no salen de lo que se explicó acá en economía, no salen de lo que está en la guía. Esa Sí, la guía está carpeta hecha, abierta, la guía está hecha de ejercicios que se han tomado en parciales. sí, Así que está en eso, digamos. las mismas preguntas se han tomado. Con lo cual, con la guía, fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Con la guía de trabajos prácticos realizados, tienen aprobado el primer parcial. Realizado bien, me estoy refiriendo. Consulten la duda que tengan, y bueno, y nos encontraremos después para dar un poquito más de macroeconomía, y después ya cerrar macroeconomía con el parcial. Habrá un recuperatorio seguro, se calculó que en septiembre, y ya arrancamos de fuerte con lo que sería el segundo cuatrimestre, que sería la parte de flujo de libre caja y demás. Así que bueno, les agradezco la presencia, les agradezco un poco la paciencia. Yo sé que no es fácil estar del otro lado, a mí me pasa estar del otro lado y a veces aburrirme no con clases, sino con conferencias, digamos, pero qué sé yo, o reuniones de cierto tipo. Así que bueno, les agradezco la atención, a los que la hayan tenido, a los que no, traten de recuperarla haciendo los ejercicios, y bueno, nos vemos en agosto. Que tengan buen receso, que puedan ser productivos en los finales que den, mejor dicho, que puedan llegar a dar ahora en la fecha de julio. Y bueno, nos vemos en agosto a todo el mundo. Cualquier duda, chicos, por mail o en la próxima clase, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias.